Teruel, esa ciudad que durante años ha clamado que no existe, se ha encontrado ahora en el epicentro de un escándalo que, si por algo no van a olvidar, no será precisamente por su gastronomía o historia. Ha pasado de la invisibilidad a la infamia, y todo por una noche que algunos recuerdan demasiado bien y otros prefieren no recordar en absoluto. El 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando el país andaba entre mascarillas, aforos limitados y restricciones varias, varios dirigentes socialistas se dieron cita en Teruel para un acto institucional sobre infraestructuras ferroviarias. Hasta aquí, normal. Lo que no sabíamos es que aquella visita oficial incluiría presuntamente una fiesta con prostitutas en el parador de Teruel, señoras de compañía trasladadas desde Valencia en una furgoneta. El principal señalado es José Luis Ábalos, por entonces ministro de Transportes, pero ahora sabemos que no estuvo solo. Pilar Alegría, hoy ministra y portavoz del Gobierno, también estuvo en Teruel ese día. Entonces era la delegada del Gobierno de Aragón y ha tenido que salir al paso. No dio en un primer momento explicaciones, sino que mostraba defenderse de un acoso, de una denuncia que ha recibido, dice, a través de insultos machistas o repugnantes. En un mitin de este fin de semana, Alegría ha relatado minuto a minuto su itinerario hasta llegar al parador, pasando por una cena en el jardín, y hasta ha mostrado una factura de 76 euros. Desde luego no parece que sirva esto para demostrar que ella o alguien más del Gobierno tenía conocimiento de esa fiesta. También ha situado allí a Javier Lambán, el que fuera presidente de Aragón, asegurando que pasó la noche después de compartir una reunión por la tarde y un acto oficial por la mañana. También a Pardo de Vera, entonces presidente de Adif, que habría ayudado a colocar a diferentes amigas de Ábalos en empresas públicas. Una noche de la que nadie sabe nada, pero en la que todos estaban muy cerca. Pero mientras algunos defienden su inocencia con horarios detallados y recibos en mano, otros guardan silencio. En paralelo, en el Senado estaba prevista la comparecencia de Jessica Rodríguez, que ya confesó ante el Supremo que cobró de empresas públicas sin haber acudido a trabajar. Hoy tenía que declarar sobre contratos, concesiones y comisiones bajo sospecha. Sin embargo, no ha acudido alegando motivos de salud. La investigación judicial, mientras tanto, continúa y por el camino va dejando nombres, facturas, silencios y fiestas. Teruel, ya lo ven, sí existe y durante años ha pedido inversión, visibilidad y atención mediática. Hoy la tiene, aunque probablemente no en la portada que hubiesen querido. Muy buenos días, es 14 de abril, arrancamos esta semana aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Lidia. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo comenzando por lo más inmediato, esa no comparecencia de Jessica Rodríguez en el Senado, de la que enseguida trataremos de analizar qué es lo que ha sucedido. Les contaremos cuál es el motivo que alega la que fuera amiga de José Luis Ábalos, en una mañana en la que tenemos muchísimos asuntos de los que hablar en Página de Corrupción, con todas las informaciones periodísticas que hoy apuntan hacia la mujer del presidente del Gobierno. Pero en fin, muchos asuntos encima de la mesa, así que quédense con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues muy bien, un fin de semana interesante, pero me quedo, como me gusta no dejar pasar ni una, aunque es absolutamente imposible porque cada minuto pasan 200, pero me quedo con 2 declaraciones que me hace ilusión comentar, ¿no? Una de la pseudoministra portavoz, digo, ya que ella llama pseudos a los que mienten, pues entonces yo tendré que llamarla a partir de ahora pseudoministra de un pseudogobierno, porque realmente si alguien miente en este país es el gobierno, pero bueno. La pseudoministra hace esto que has comentado tú, porque me he leído todo, más que leído, he oído todo lo que dijo en ese mitin, que está muy bien explicado y lo explica, hombre, para hacer 5 años, una memoria que ya me gustaría tener a mí, pero sobre todo, una vez más, miente, porque dice exactamente que le exigen que diga con quién durmió. No se lo ha exigido nadie. Y mira que he revisado yo cosas. Nadie le ha exigido con quién durmió. Ni nadie se lo exigirá, o sí, pero no se lo han exigido, ¿no? ¿Dónde duerme aquella noche? Si se lo han exigido, no quiso contestar la primera vez. Y lo más curioso es que hace dos menciones en su discurso sobre los valores que ella tiene heredados de su familia, que son muy interesantes, pues son el trabajo, no se lo discuto, la honestidad, ya empiezo a tener dudas, porque
sus explicaciones en las distintas ruedas de prensa, vamos, yo no sé la mentira si cabe contra la honestidad. Me parece que es difícil ser honesto si mientes, pero igual no del todo, ¿eh? Después habla de la responsabilidad. Pues puede ser que tenga, también dudo, porque ser responsable sería pechugar con los propios actos y no inventarse la realidad. Y el último que suele citar es la integridad. También me cuesta mucho entender la integridad sobre la cantidad de mentiras que nos ha colocado desde que es portavoz. Pero en fin, ya se ve que no todo el mundo define los valores de la misma manera. Pero hay otro tío que también tiene el rostro de piedra, que es un tal Adrián Barbón. Este había conseguido pasar bastante desapercibido, a pesar de que su comunidad no sea de las mejores gobernadas. Pero como está muy al norte y ahí no pasa casi nada y tal, pues era una cosa que no existía. Pero tiene los santos bemoles de decir, después de que vayan saliendo información sobre los 5 muertos de la mina y la responsabilidad del gobierno que preside, sobre los permisos no permisos, sobre el control no control, sobre la inspección no inspección de la puñetera mina asesina, pues tiene la santa desvergüenza de decir que no hay que usar el dolor de las familias contra él. Claro, si fuera del partido Pichurrín Pichurretes, yo me lo podría creer, pero resulta que este tío es del PSOE. Y el PSOE resulta que está echando los muertos a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, incluso en un programa de televisión pagado con dinero de los españoles, una productora externa, para que solo se hable de los muertos de Madrid en contra de los más muertos que hubo fuera de Madrid, o que a la Dana de Valencia esconden al presidente que se lo propirnas acojonado como una... No sé cómo, qué poder, porque de acojonados conozco pocos, ahora conozco a él, no sé cómo se huye de un sitio, pero claro, le están echando los muertos a Amazon cuando hay una señora que ha sido ascendida gracias a alguna responsabilidad que tendrá sobre esos muertos a vicepresidenta de la Comisión Europea y bastantes más que se escaquean como ratas. Ah, mira, una manera de escaparse, como ratas. Entonces, en fin, esos dos personajes yo les daría hoy el capulito de oro. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Don Luis del Pino, muy buenos días. Buenos días. Un placer tenerle en esta mesa, como ya sabe. El placer es mío. Ignacio de Oces, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Y en último lugar saludamos a Víctor Manuel Seligat. Un placer también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, sí, dependiendo de dónde nos estén viendo, porque hay espectadores. O de las horas de emisión, exacto, por ejemplo. También, cierto es. En fin, bueno, ya saben, estamos inmersos en las procesiones. Muchas de las de este domingo han conseguido desafiar a la lluvia, aunque otras sí que es cierto, han visto alterados sus horarios debido a esas precipitaciones, aunque muy ligeras. Ya saben que la Semana Santa comenzó el viernes de la semana pasada, con el Viernes de Dolores, pero muchas de las procesiones más seguidas ocurrieron en el día de ayer. En Madrid, por ejemplo, salieron la Borriquita, la Procesión del Silencio, el Santísimo Cristo de la Fe y además la Puerta del Sol fue el epicentro de muchas de estos itinerarios. Chubascos muy débiles, eso sí, en la mayor parte del país, que han hecho de presencia durante la jornada, pero que no trascendieron a mayores. Donde sí esas lluvias han sido muy intensas y han dejado malos ratos, sobre todo para muchos de los vecinos que pillaron desprevenidos, fue en Lanzarote. Fíjense en estas imágenes con las inundaciones que dejaba la borrasca Olivier, que inundaba varias zonas de Lanzarote, sobre todo en lo que hablamos en las zonas de Arrecife, en Teguise y en San Bartolomé. La lluvia obligó incluso a cortar muchísimas de las carreteras y también desde las administraciones se pedía a los ciudadanos que evitasen los desplazamientos para evitar males mayores. Ayer sí que es cierto que terminó esa alerta. Y en el día de ayer, Domingo de Ramos, volvimos a ver al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Ahí le están viendo en sus pantallas. Paseaba en silla de ruedas entre los fieles y se detenía también para hablar con algunos de ellos durante algunos segundos. Una aparición muy breve de apenas unos 10 minutos, a pesar de que este domingo, el Domingo de Ramos en Roma, era un día de viento y que lloviznaba al comienzo de la misa, pero fíjense que luego salía el sol cuando también salía el Papa Francisco. Sí que es cierto que ha dirigido unas brevísimas palabras de apenas unos segundos. Buona domenica a tutti.
E imágenes muy graves, gravísimas, las que ha denunciado Rocío de Mer a través de las redes sociales en estas últimas horas. Lo van a ver en sus pantallas, es la vandalización del Cristo del Mar, un suceso muy grave que ocurría en el barrio de la Pescadería en Almería y que lo denunciaba, como decimos, la diputada nacional de Vox por esa misma provincia a través de sus cuentas de las redes sociales. Las imágenes han corrido como la pólvora en las redes sociales y fíjense que ya hay quien denuncia que estos hechos, el individuo es un individuo magrebí y ha causado, por supuesto, la indignación a través de las redes sociales porque ese tipo de imágenes es cada vez más habitual y sobre todo siempre, Ignacio, siempre que lo denunciamos contra los mismos que al final somos los católicos. Pues sí, la verdad es que estas imágenes son deleznables, son, en fin, monstruosas, diría yo, y si lo hubiera cometido un español, en fin, pues tendría que estar en la cárcel y sin más. El problema es que todo apunta a que es un magrebí, que es un marroquí, y estos son los niños, estos son los chicos, estas son las personas que trae Pedro Sánchez y Feijóo, con las políticas de efecto llamada y una y otra vez. Y nosotros de Vox lo hemos dicho una y mil veces, no quieren integrarse, no tienen nuestra misma fe, no tienen nuestras mismas costumbres, es más, las rechazan profundamente. Y nosotros esto lo queremos denunciar, porque también en una semana tan importante para nosotros, para los católicos, para nuestra identidad, para nuestra cultura, nuestras tradiciones, tener que ver imágenes de estas, pues sinceramente, nosotros nos producen un profundo rechazo. Y esto hay que denunciarlo. Todos los delitos que se cometen contra la libertad religiosa, que se cometen contra la propia identidad española, deben ser incrementados en el Código Penal. Las sanciones, me refiero, y las penas. Tienen que ser, evidentemente, incrementadas. Nosotros lo tenemos muy claro, lo decimos, lo denunciamos, y nosotros estamos profundamente preocupados por lo que pueda ocurrir en esta Semana Santa en otras partes de la geografía nacional. Porque sabemos que el yihadismo odia la Semana Santa, odia nuestra cultura, odia nuestra identidad, y, en fin, todas las aglomeraciones que se van a producir, gracias a Dios, pues en fin, están amenazadas por ese tipo de personas. Y todos los días entran en España decenas de personas, cuando no cientos de personas, que no tienen nuestra cultura, no tienen nuestra identidad, y es más, que no sabemos ni qué piensan, no sabemos qué convicciones tienen. Bueno, en principio sí, porque sabemos que vienen de países islámicos, enemigos de Occidente, que no creen en los derechos de nuestras mujeres. En fin, estas cosas hay que denunciarlas, nosotros lo tenemos muy claro. Y, en fin, si fuera un español, pues directamente a la cárcel. El problema es que sabemos que lo que va a suceder aquí es que cuando se le identifique, se pondrá rápidamente a disposición judicial y en 2 segundos saldrá y, por supuesto, jamás le repatriaremos, en este caso a Marruecos, si al final se confirma que este individuo es de nacionalidad marroquí. Por este otro lado, no sé si Víctor Manuel quiere señalar. Manifestar que en este caso, yo lo he dicho ya muchas veces, no estamos en contra de que vengan siempre que esté regularizado extranjeros a trabajar, a aportar a este país que nos hace falta buena fe y lealtad a toda la cultura y respeto de los que estamos viviendo y somos residentes y españoles en este extraordinario país, pero evidentemente yo reitero una vez más que nadie puede estar a favor de actos delictivos o presuntamente delictivos. Me da igual que sea del lugar que sea. Es una actuación que ya no solamente es monstruosa, es ilícita, es decir, entra dentro del campo del Código Penal. Y en cuanto al tema de que entran y salen en los juzgados, yo siempre he tenido un gran respeto por la Administración de Justicia, pero cierto es que cuando entra y sale alguien de un juzgado, para eso está la figura del Ministerio Fiscal o de las acusaciones correspondientes para recurrir a esos hechos. Y todo ello hay que tenerlo en cuenta, manifestando lo que ya he dicho en otras ocasiones, y es que la ilegalidad en la inmigración debe de cortarse, porque es un peligro no solamente para los que estamos viviendo y los que vienen de fuera para actuar legalmente, sino también porque se está dando bastante baza y campo a las organizaciones criminales que se lucran de estas situaciones, y eso hay que tenerlo en cuenta a los fines de que no sucedan y se reiteren de una manera pública y notoria que se está diciendo por activa y por pasiva. Por lo tanto, inmigración legal, estaríamos de acuerdo siempre que sea legal. Inmigración ilegal, en contra absolutamente. Estos hechos, hagan quien lo hagan, son presuntamente delictivos o dentro del campo del Código Penal, y debe de aplicarse con la mayor dureza, sea de donde se sea. Vamos a ver, puede ser un hecho delictivo, puede ser un hecho rechazable,
Pero yo creo que hay otra cosa más importante que ambas cosas, que es, sobre todo, que es un hecho que no tenemos por qué aguantar. Yo por qué tengo que aguantar que venga alguien de fuera a insultar nuestros símbolos, nuestras tradiciones. Oiga, no hay ninguna maldición que nos haya caído encima que nos obligue a aguantar eso. Una de las cosas por las que Donald Trump cae tan mal a cierta gente, pues es porque está poniendo en evidencia que los problemas, lejos de ser insolubles, tienen todos una solución pues facilísima, que es aplicar la ley y el sentido común. En Estados Unidos ha caído la inmigración ilegal a prácticamente cero, sin más que decir, México, no me toques las narices y a controlar la frontera porque si no te machaco arancelariamente. Y oiga, ha caído un 94% la inmigración ilegal. Y de igual manera, Trump está poniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad a echar para su país de origen a todos aquellos que hayan entrado ilegalmente. Y, muy importante, a aquellos que están participando en manifestaciones antisemitas en las universidades, les está cancelando el visado de estudiantes y a su país de origen. Y es que es como tienen que ser las cosas. Este señor, yo no sé quién será, el del asalto a la imagen, pero desde luego es alguien que tendrá, uno, que pagar porque aquí en España sigue siendo delito la ofensa a los sentimientos religiosos, y segundo, tendrá que, según pague, ser puesto en la frontera, porque, insisto, no tenemos por qué aguantar este tipo de cosas. A ver, lo peor del asunto, bueno, lo peor del asunto no, porque lo peor es el asunto, pero lo que me acaba de convencer a mí de que hay intencionalidad negativa en el tema es que basta ver cómo está evolucionando esto en Europa para ver cómo acaba. Entonces, cuando a la inmigración ilegal no se le ha puesto coto, pues tenemos unos sucesos, no precisamente de ahora, sino de hace ya 5, 6 o 7 años en Alemania durante unas Navidades con lo que pasó. Tenemos unos sucesos en los barrios periféricos de París y en ciudades francesas donde ya no se puede entrar porque domina otra legislación. Bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, cerrar la vista a eso, hombre, puede ser que sea ciego, ¿no?, de nacimiento, y entonces, pues mira, te vas, coges la Biblia a ver si, con suerte, con oraciones te lo curan. Pero cuando gobiernas no puedes ser ciego de nacimiento en un tema tan evidente. Con lo cual yo interpreto que ahí hay mala intención. Cuando pregunto, alguien explica que esa mala intención puede venir dada por varios temas. Uno, por todos aquellos intermediarios en las ayudas a ese tipo de gente, que evidentemente como buen entorno socialista se llevarán su parte, que suele ser más importante que la que al final llega al ayudado, y otra, que hay un tipo de convenio, eso la verdad es que nadie, te lo dicen muchos, pero no lo declara nadie, con lo cual no sé si es verdad. Una especie de contrato no escondido, que es yo te ayudo y tú me votas. Pero esto habría que demostrarlo. Yo no tengo capacidad de demostrarlo. Me lo dice mucha gente. Sí, brevemente, gracias, Alba. Yo creo que hay un tema aquí también importante que no hemos tocado y que nos afecta a todos, incluido a los que también se están hablando ahora de niños y niñas que están entrando en este país. Yo creo que la ley del menor hay que modificarla. Entiendo que a los 16, a los 15 años, a los 17 años, ya se sabe perfectamente si el hecho que está realizando, al margen de que nos moleste o no, Luis, puede estar dentro del campo de un posible delito. Porque la gente, por regla general, y lo digo con el máximo de los respetos, no actúa o deja de actuar porque a uno le moleste, sino por miedo. Más que porque a uno le moleste o no, porque solo tenemos que ver las comunidades de vecinos, la cantidad de molestias que hay a veces, y solamente actúan cuando haya una actuación judicial contra ese vecino que está actuando, molestando ilegalmente. Por lo tanto, se está utilizando, entiendo, en muchas ocasiones, a menores de edad, por organizaciones criminales, para actuar delictivamente en este país llamado España. Y entiendo que desde el ámbito del mundo del derecho y del ciudadano que intento ser, porque a veces me hacen ser o me considero, por desgracia, más que ciudadano súbdito, por lo que estamos viendo en este país, entiendo que es fundamental el cambio y la modificación de la ley del menor. Y os lo dice una persona que participó y tuve el honor de colaborar con, para mí, uno de los presidentes de gobierno más democráticos que ha dado este país,
don Adolfo Suárez, en la ley de 13 de mayo de 1981, al margen de la ley de 7 de julio del 81, el tema del divorcio. La de 13 de mayo del 81, que algunos de los televidentes posiblemente que nos estén viendo o aquí presentes no hubieran nacido en esa fecha, es la ley que hablaba de todos los temas de menores, de hijos, fuera del matrimonio, legítimos, ilegítimos, todo eso se regularizó. Pero Víctor Manuel, también en estos casos nos encontramos otro problema, y es que muchos de esos que dicen ser menores realmente luego se comprueba que no lo son, y ahí también es cierto que es donde tenemos que poner la mirada. Muchos de estos menas a los que luego se les somete a una prueba de edad, y vemos que en realidad muchos de ellos superan incluso los 20 años. Hombre, es que yo parto de la premisa de que los engaños que nos estén realizando, si es que están realizando esos engaños, no sean tan notorios, porque entonces ahí hay una responsabilidad también penal o civil, me da igual, o administrativa, de aquellos que están ocultando determinados hechos, porque esto estaríamos hablando de una posible ocultación de documentos públicos. Por lo tanto, todo tiene su engranaje. Yo creo que todo en la vida, más tarde o más temprano, tiene solución, siempre y cuando se quiera poner solución a ello. Por las guerras, idem de idem. Yo creo que muchas guerras existen precisamente porque interesa por razones de lo que hay en también la publicidad de la guerra, el dinero de la guerra, que es lo que en este caso ocurre. Sí, yo muy de acuerdo con lo que has dicho, Víctor Manuel. De hecho, nosotros desde Vox hemos pedido la modificación de la ley del menor, precisamente para que se aplique con toda la contundencia a los menores de 16 años. Nosotros lo tenemos muy claro, lo hemos propuesto, lo hemos planteado así en el Congreso de los Diputados hace escasas semanas. Hago un apunte más sobre esta cuestión. Aplaudido por la izquierda política en España. La izquierda política en España también ha propuesto, y se está tramitando como proyecto de ley, o como proposición de ley, pero da igual, por las fuerzas de la izquierda y con los separatistas, la despenalización de los delitos contra las ofensas religiosas. Es decir, que al final deje de ser un delito esta cuestión. Y yo creo que es absolutamente denunciable, hay que decirlo. Es decir, la izquierda está absolutamente contra los símbolos nacionales, contra los símbolos religiosos propios de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra tradición, y por eso quiere que deje de ser un delito, por ejemplo, las injurias a la corona, en fin, y los demás delitos como los de las ofensas a los sentimientos religiosos. Claro, es que son ellos, es la izquierda la que está abriendo las fronteras, las que implica y estimulan las políticas de fronteras abiertas, las que quieren esta cuestión. Es una verdadera pena, pero es que hay que denunciarlo, hay que decirlo. Parece que hay un mantra que es, no, es que los políticos tienen que velar por el bien común. Hombre, sería lo deseable, sería la expectativa, pero es que hoy no, los que nos dirigen quieren todo lo contrario, quieren la invasión migratoria, les da igual que suceda ese tipo de cosas, o es más, incluso lo aplauden. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, apenas unos minutos que se pasan en un abrir y cerrar de ojo, y a la vuelta les contamos todos los detalles que dio Pilar Alegría sobre esa noche en Paradores en Teruel. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 5 minutos, quedan 5 minutos para las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y hablamos de lo que sucedió esa noche en Paradores de Teruel, donde según OK Diario, según ha publicado durante estos últimos días, se hospedó el que fuera ministro de Transportes y junto a Koldo García pasaron la noche montándose una fiesta con diferentes señoras de compañía que fueron trasladadas en una furgoneta desde Valencia. Desde un primer momento se le preguntó a Pilar Alegría si tenía conocimiento de lo que había sucedido en aquella jornada, aquella noche, durante aquellas horas, porque ella en ese momento era la delegada del Gobierno de Aragón. En un primer momento no quiso responder a esa pregunta, pero durante este fin de semana en un mitin del Partido Socialista, sí ha querido dar con mucho detalle todo lo que sucedió.
En esta visita, además de participar, como les digo, el propio ministro, entonces ministro Ábalos, la propia entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, estaba yo, como les acabo de anunciar, incluso el propio entonces presidente de Aragón, Javier Lambán. Y cuando esta visita termina, yo como delegada del Gobierno acompaño también al ministro, en este caso al ministro Ábalos, hasta el hotel. Bien, yo le acompaño hasta el hotel y en la puerta del hotel, en el mismo hall del hotel, el ministro se despide. Bueno, cenamos y yo creo que a partir de las 12 y algo, ya cuando terminamos, pues nos retiramos y yo evidentemente me fui a dormir a mi habitación. Yo me levanté muy pronto, seguramente serían como las 7:30, las 8 menos cuarto de la mañana, y me fui a desayunar. Yo desayuné y cuando terminé de desayunar me fui a recepción a abonar, como les decía, mi habitación. Yo volví de nuevo al salón de desayunos. En ese momento ya estaba allí el ministro Ábalos, me invitó a sentarme en su mesa y me senté, y de hecho en esa mesa también estaba invitado el entonces presidente Javier Lambán. Bueno, señala Pilar Alegría que en ese desayuno, ese posterior desayuno, una vez que había abonado el pago de su noche en el Parador, vio a José Luis Ábalos en torno a las 8 de la mañana, pero en ningún momento dice o niega que esos hechos ocurriesen como tal. No sé si don Luis opina lo mismo que Josep María Francas. Bueno, ya no ha negado que los hechos hayan ocurrido, porque no podría negarlo, ¿no? Como iba a saber que no han ocurrido. Lo que dice es que ella, desde luego, no vio nada raro, no vio esos hechos. Lo que pasa es que habría que hacerle algunas preguntas a doña Pilar. ¿Estaban Koldo y su hermano allí? ¿Ella los vio en algún momento? ¿Vio ella en algún... No habla de ellos. No habla de ellos. ¿Vio en algún momento a señoritas por allí? Estábamos en plena pandemia. ¿Estaba abierto o estaba cerrado el Parador entonces? Era 15 de septiembre de 2020, todos hemos visto las imágenes del acto al día siguiente de Ábalos, todos guardando la distancia de seguridad, Ábalos con la mascarilla medio dormido en el acto oficial. ¿Estaba abierto el Parador oficialmente o lo abrieron ex profeso para ellos? ¿Quién estaba trabajando allí en el Parador? ¿Cómo fue Pilar Alegría al Parador? ¿Fue en su coche ella desde Zaragoza? ¿Fue en coche? Eso sí lo dice, el coche de la delegación. El coche de la delegación del Gobierno. Y se volvió al día siguiente en el coche de la delegación del Gobierno. Y el ministro, en cambio, en el avión del rey, dice ella. ¿En el avión del rey? Sí. Porque era uno de el último acto que tenían en no sé qué pueblo de al lado, era el Heraldo de Aragón, los 150 años o 125, no recuerdo, y que presidía el rey, y entonces Ábalos se fue en el avión, en el Mister. ¿Y cómo llegó Ábalos allí? ¿Llegó en coche oficial? ¿Llegó en furgoneta? No me suena que diga en coche, no me suena que lo diga. Entonces, yo le preguntaría por muchos detalles de aquello, en particular, ¿quién estaba trabajando allí? ¿Cuántos más huéspedes había? ¿Estaba lleno el Parador en mitad de la pandemia o eran solo ellos? ¿Eran ella? Ellos fueron 6. Ábalos, la delegación de Gobierno habla de 6. 6 de la delegación del Gobierno. Con lo cual son 6 habitaciones para la delegación de Gobierno. Más luego 8 Policía, habitaciones. Choferes. 8 habitaciones para Lambán y sus 7... y sus 7 acompañantes, como publica hoy OK Diario, que incluso muestra las facturas. Entonces, ¿había alguien más en el Parador aparte de ellos, de esos políticos? ¿Existe la factura que OK Diario ha publicado de los destrozos que fue enviada por el Parador al Ministerio de Transporte? Yo aquí he hecho en falta muchas explicaciones por parte de Pilar Alegría y por parte también de Óscar López, que por aquel entonces presidía... No ha dado ni una. Paradores. Sí que es cierto que Óscar López, según sale esta entrevista al día siguiente, concede otra entrevista, y creo que aquí lo hemos comentado en Antena 3, concretamente en Espejo Público, y de hecho la primera pregunta va en este sentido. Lo que dice el propio Óscar López, que ahora es secretario general del Partido Socialista de Madrid, es que en ese momento, efectivamente, él era el presidente de Paradores, que hay una compañera periodista, que es Ketty Grant, si no me equivoco, que le llama para preguntarle
por saber si efectivamente esa noche había ocurrido, si efectivamente había señoras de compañía y si se habían producido destrozos en la habitación. Él lo que hace inmediatamente es ponerse en contacto con su equipazo, así lo define de forma literal, y dice que no tienen conocimiento de que esos hechos se hayan producido y mucho menos en esos términos. Lo que dice Óscar López es que confía, por tanto, en su equipo y en que eso en ningún caso se haya producido. Es la segunda vez que confía en su equipo, porque con los trabajos de Jessica también confiaba en su equipo, ¿no? En que llegaban todos los papeles perfectamente documentados, lo cual se ha visto después que sí, porque los documentaba alguien, un pseudo documentalista. En fin, Ignacio. Bueno, la verdad es que estos hechos son sumamente sórdidos, ya nos tiene muy acostumbrado a esto el Partido Socialista, no solamente en esta última etapa de gobierno, sino toda su historia criminal, la verdad. Y cuando los periodistas van preguntando a los diferentes ministros sobre esta cuestión, uno tiene la sensación, bueno, la convicción de que están mintiendo. Es decir, están todos escurriendo el bulto, nadie quiere desvelar la verdad, porque en el fondo todos saben que el presidente del gobierno lo sabe. Es evidente que lo conoce. Cuando su número 2 y ministro de Transportes se está montando estas fiestas, estas orgías en lugares de titularidad pública como es Paradores, ¿no? Pues claro, es que uno dice, oye, que pues ¿cómo voy a soltar yo, qué voy a contar sobre este asunto si lo que yo vi fue una cosa, pero lo que me pide mi devoción, mi secta, que es el Partido Socialista, es otra cuestión, es decir, que yo calle y demás. ¿Estaba Koldo? Pues no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez. Eso lo sabemos. Y que era la mano derecha durante las primarias a la Secretaría General del Partido Socialista. Y Koldo fue uno que mantuvo y guardó los avales de Pedro Sánchez. Es decir, eran personas de la máxima confianza del presidente del gobierno. Lo que pasa es que toda esta cuestión, como es tan sórdida, porque prostitutas, en Paradores, resulta que la delegada del gobierno luego, ¿no?, pues es ascendida a ministra, portavoz del gobierno, y dices, oye, claro, es que a ver si resulta que es que por callar luego le han dado ese carguito. Yo creo que hay mucho por ver todavía. A mí me parece que esta cuestión, siendo grave por lo indecente que es, no podemos desviar el foco de lo verdaderamente importante, que es que el Partido Socialista y el Gobierno de España nos está arrancando la nación un día tras otro y nos roban un día tras otro de una u otra manera. Nos roban cuando pactan con los separatistas un día tras otro cuestiones gravísimas. Cuando pactan con Bildu leyes importantísimas para el conjunto de la nación. Eso me parece que es lo verdaderamente importante. Esto también lo es, pero no desviemos el foco de lo que sí que es primario, que es importantísimo, como es la corrupción sistemática del Partido Socialista para la nación, para la cohesión nacional, con la unidad nacional. Y yo creo que esto pues desvía un poco el foco, pero es verdad que es de un lamento. Es decir, también, ¿por qué podrían hacer esto? Porque se sienten impunes, porque piensan que tienen todo bien atado, nunca mejor dicho, por ejemplo, con el Poder Judicial, con la Fiscalía. Si es que lo dijo el presidente del Gobierno, ¿de quién depende la Fiscalía? Alardeando y sacando pecho, pues de mí, y le daba exactamente igual decirlo, que es verdad que lo marca el texto constitucional. Pero hombre, a lo mejor disimula un poco, no digas que está a tus órdenes. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano del Gobierno de los jueces, pues luego lo ha conseguido este mes de junio pasado. Ha conseguido, con ese pacto con el Partido Popular y con Sumar, para nombrar a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, ellos tienen una sensación de plena impunidad. El Partido Socialista ha venido, de acuerdo con sus parámetros, para quedarse, para aglutinar todo el poder y utilizar todo el poder del Estado, todo el poder al servicio de Pedro Sánchez. Y en estas estamos. A mí esto me parece sumamente triste, pero es importante que todos los españoles tengan conciencia de que la situación es gravísima, no por lo de Teruel, que desde luego es grave y que merece la repulsa de todo el pueblo español y por supuesto la dimisión conjunta de todo el gobierno, que sabe esto y no lo denunció, pero todos los días están pactando con los separatistas y la hoja de ruta del gobierno es
contraria al interés general de España, sin duda. Y antes de darle la palabra a Víctor Manuel, me gustaría que escucharan estas declaraciones de José Luis Ábalos, que no se corresponden a estas últimas semanas, sino a un mitin de partido y que se han viralizado en las redes sociales. La nuestra es una acción política fundamentada en la sociabilidad, en estar con la gente, en escuchar, en hablar, en utilizar el verbo siempre, la crítica, el razonamiento pacífico, pero al mismo tiempo, pues la solidaridad, la empatía y todo esto, pues necesitamos tocarnos. Si no hay abrazos, no hay besos, no hay apretones, parece que no lo hacemos bien, ¿no? Y la Comisión de Investigación del Senado en el caso Koldo tenía previsto interrogar esta misma mañana a Jessica Rodríguez, la que habría sido pareja sentimental de José Luis Ábalos. Sin embargo, no ha declarado finalmente porque no ha acudido. Unos 10 minutos antes de que diera comienzo ha recibido esa comisión la documentación en la que alega motivos de salud para no acudir a la Cámara Alta. Lo que conocemos, lo que se ha filtrado también en los medios de comunicación, es que Jessica alega sufrir una depresión. Señorías, vamos a proceder a comenzar esta sesión el 14 de abril en la que se había solicitado la comparecencia de doña Jessica Rodríguez García. Es evidente que la señora Jessica Rodríguez García no está, y no está porque acaba de comunicar hace unos cuantos minutos que no comparece alegando una cuestión, ha presentado una documentación respecto a su estado de salud. Bueno, estaba allí citada, finalmente no ha acudido a declarar. Se le iba a preguntar por esos dos trabajos en las públicas Ineco y Transatec, dos empresas públicas a las que, según ella misma, ante el propio Tribunal Supremo, según lo que declaró ante el magistrado del Supremo, nunca acudió a trabajar. De hecho, en los últimos audios que está incorporados al sumario, donde se escucha perfectamente a Jessica, se refiere en estos términos a su puesto de trabajo, una conversación que mantiene con Koldo. Sí, es que últimamente están un poco estúpidos tal, y es como, o sea, sabes que están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones, y tenemos esto con el parte de las horas, que ya le dije lo que había pasado la semana pasada, y le estoy preguntando, o sea, es que me dice, claro, es que ya hemos empezado con la semana de horario laboral de jornada de verano. Muy bien, Joseba, es que yo nunca he trabajado con una jornada de verano, entonces yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir, tío, es que, no sé, yo me quedo un poco flipando, y aparte es eso, se supone que él tiene mi correo para que él pueda leer mis correos. Bueno, esta es Jessica. Enseguida les mostramos otro audio que tiene que ver con la vivienda, pero hay otra mujer que es actualmente la pareja sentimental de José Luis Ábalos, Andrea de la Torre, con la que ha hablado de Objective y que, según cuenta esta información, según ella, ha apuntado directamente hacia la mujer del presidente del Gobierno, hacia Begoña Gómez, de forma muy rotunda, asegurando que pide favores a determinadas empresas con dinero público. Sobre esta noticia escribe hoy Teresa Gómez, periodista de Objective, con la que tenemos conexión directo. Teresa, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Bueno, no sé si se sabe cuáles son esas empresas y qué tipo de favores pediría Begoña Gómez concretamente. Pues Andrea de la Torre lo que nos cuenta a nosotros en declaraciones a The Objective es que tiene conocimiento de que se están produciendo este tipo de peticiones por parte de la mujer del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez, a través de empresas privadas. Ella conoce cuáles son estas empresas, no nos ha querido dar más detalles sobre el nombre exacto de estas empresas, pero sí que tiene conocimiento de que efectivamente Begoña Gómez estaría actualmente pidiendo favores a través de estas empresas privadas que se nutren de fondos públicos, según nos cuenta ella. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Begoña Gómez pues está involucrada en varios negocios, entre ellos el del propio Hidalgo, en esa primera reunión que también contamos en The Objective en su día en exclusiva en San Petersburgo, el 10 de septiembre, con Hidalgo y con Aldama en la azotea de un hotel, y en esa reunión Hidalgo le propuso a Begoña Gómez pues que
bueno, pues que a ver si le podían desbloquear un proyecto que tenían entre manos, que se llamaba Hola Pueblos. Ella le dijo que sí, que lo iba a gestionar, pero que a cambio él le tenía que poner publicidad a sus empresas, a la OMT, cosa que hizo Javier Hidalgo. Esto quedó un poco en stand-by con la llegada de la pandemia y después de decretarse el estado de alarma. Y lo que hizo Hidalgo es aprovecharse de esa relación que tenía con Begoña Gómez para poder desbloquear el rescate de los 475 millones de euros. Y de hecho, así aparece ya reflejado en el informe de la UCO, cuando Aldama le dice a Koldo que Hidalgo va a llamar a Begoña Gómez porque está, dice textualmente, muy jodido. Además, en aquel momento a nosotros lo que nos cuentan es que ellos tenían una mano negra y que no le dejaban sacar estos proyectos adelante. Esa mano negra, según nos contaron, tiene nombre y apellido y es Pedro Saura, casualmente el que era secretario de Estado de Transporte. Casualmente, en este informe de la UCO aparece Aldama también quejándose a Koldo de que Pedro Saura les está paralizando una nota de prensa a favor del rescate de Air Europa, y la respuesta de Koldo es: pues se lo vamos a tener que decir a Pedro, porque ya está bien. Igual, más o menos así, esto es lo que dice la frase. A nosotros lo que nos dicen fuente de la investigación es que este Pedro no sería Pedro Saura, porque siempre que hacen referencia en las conversaciones a Saura se dirigen a él por su apellido y no por su nombre, sino que haría referencia a Pedro Sánchez. Por tanto, esto es un indicio de que no solamente Begoña Gómez, sino también de que Pedro Sánchez estaba involucrado en estos negocios. Bueno, de hecho, este testimonio, al margen de todos esos, lo que se va acreditando en esos informes de la UCO que vamos conociendo poco a poco, es muy importante y puede suponer un antes y un después, no solo en las relaciones, en las ramificaciones que implican a Begoña Gómez, sino también en toda esa investigación que está en marcha del propio caso Koldo. Así es, con este último informe lo que nos devela son indicios más que razonables, no solamente de nuevos delitos de cohecho que implicarían a José Luis Ábalos, sino también la implicación de Pedro Sánchez en este entramado y la implicación de su mujer, que acabamos de detallar, la implicación de su mujer con respecto a Air Europa, pero también hay que recordar esos negocios de su mujer con Barrabés, con Juan Carlos Barrabés, por los que está imputada por un presunto delito de tráfico de influencias, donde ella recomienda a la empresa de Barrabés a través de una carta, de dos cartas concretamente, y luego estas empresas de su socio, que por cierto Barrabés es el que le promociona la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, pues luego su socio recibe esas adjudicaciones públicas. La información que tiene la actual pareja de Ábalos no desconocemos si se refiere a nuevas empresas o a más negocios con estas dos empresas ya citadas, pero lo cierto es que ella tiene información sobre negocios de Begoña Gómez, bueno, pues que estaría beneficiando a determinadas empresas con dinero público. Pues Teresa Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y contarnos esta información. Os seguimos leyendo en OK Diario. Y rápidamente nos vamos a la rueda de prensa de José Antonio Fuster, la habitual de todos los lunes, para conocer sus valoraciones sobre las diferentes noticias que hay en nuestro país. Encantado de estar en esta rueda de prensa, felicitarles la Pascua de Resurrección a todos los españoles, a todos ustedes. Y bueno, y una cosa, un apunte más que se me había quedado, que alguno habrá visto la portada del Mundo diciendo que hay la intención declarada del PP de lanzarse a por 500 000 de votantes del PP, de Vox, perdón. Solamente quería decirles una cosa, un pequeño apunte, porque la verdad es que pensaba que me iba a preguntar, pero yo prefiero ya contestarlo de esta manera. Yo lo lamento. Lamentamos muchísimo en Vox que la estrategia sea atacar a Vox o robarnos los votos. Y no solo porque se lo haya dicho una y otra vez, no compartimos el sentido patrimonial de los votos de los españoles que tiene el Partido Popular, del que el Partido Popular siempre hace gala. Los votos no son ni propiedad del Partido Popular ni son propiedad de Vox. Son la confianza de los españoles en Vox, nos lo tomamos muy en serio. Y déjeme ya que mande un mensaje al Partido Popular, nuestros eficaces
compañeros del Partido Popular, hemos comprobado muchas veces que su estrategia no funciona. Lo comprobamos el 23 de julio. No funcionó. Igual que no funciona pasarse el día tendiendo la mano a Sánchez y permitiéndole que asalte todas las instituciones. Preocúpense de otras cosas y no de robarle votos a Vox. Muchísimas gracias a todos. Feliz Semana Santa. Termina José Antonio Fuster. Vamos con otro audio, el que les adelantaba antes, en el que se escucha a Jessica hablando con Koldo, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, sobre la vivienda que le pagaba la trama. Lo que no puede ser es que a mí me llevan 3 meses llamándome para decirme que no se están pagando las cosas. Yo tengo que aguantar esas llamadas cuando no tengo ni puta idea de lo que pasa ni lo que deja de pasar. Está claro que con eso no se ha conseguido absolutamente nada. Lo único que se consigue es que me digan que yo mañana me voy a la puta calle. Es lo único que hemos conseguido, por eso te digo. Entonces, he quedado ahora para comer, hacer lo que vosotros veáis, como vosotros veáis y vosotros consideréis. Yo no quiero, ni creo que me merezca, ni necesito que nadie me esté llamando para decirme que me vaya de la casa, ¿sabes? Es lo único que pido, o sea, por favor, ya está, el día de mañana tendré mi casa, espero, y no tendré que darle cuentas a nadie ni nada. Pero es una situación, Koldo, súper desagradable, súper desagradable. Súper desagradable, dice Jessica Víctor Manuel en esos. ¿Por dónde empiezo el comentario? Porque son tantas las cuestiones. En principio diré que me resulta vergonzoso y penoso. Creo que el pueblo español no se merece lo que estamos viendo políticamente. En segundo lugar, voy a empezar tal vez por las declaraciones de esta periodista de Teresa Gómez, ¿no? Que se llama así Teresa Gómez. Me parece que esas declaraciones pueden dar lugar a que se proceda a una ampliación en la investigación judicial que se está llevando a cabo. Yo lo he dicho en estos medios, en esta televisión, que la única manera de poder parar lo que es las actuaciones contrarias a derecho de cualquier político, de cualquier gobierno, es el Poder Judicial. No hay otro, porque son poderes. Entre poderes son los únicos que pueden parar una situación ilegal o presuntamente ilegal. Bajo esa premisa, yo creo que están dando caña legalmente hablando y desde el ámbito del derecho los jueces que están investigando esta situación. Al margen de que, como bien ha dicho Ignacio, las desafortunadas y totalmente improcedentes declaraciones del actual presidente de gobierno, señor Sánchez, de que la Fiscalía depende del gobierno. Es penoso que se diga eso y más públicamente, porque además eso lo que genera es algo fundamental y es una inseguridad absoluta a todo ciudadano que se acerque a la administración de justicia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces los políticos hablan para unas profesiones maravillosas, que es abogados del Estado, pero abogados del Estado en España no hay muchos. Hay más que no somos abogados del Estado. Yo creo que hace falta que en algún momento se bajen a hablar con el pueblo de una manera llana y se investigue todo esto con la claridad que tiene que hacerse y no con lo que un señor como se llama Óscar López o como Pilar Aguirre, que menudo papelón tienen, pero nunca contestan, como Sánchez. Es decir, nunca contestan a las preguntas que se les hacen. Por lo tanto, tienen un gran sentido y una gran cintura política y, como se diría en una expresión deportiva, tiran balones fuera. Pero hay determinados balones que, al margen de lo de Teruel, sí pueden tener efectos legales. Y ahí es donde vamos a ver la investigación, y ya voy terminando, Alba, que en este caso se proceda al respecto, puesto que hoy en día hay grandes juristas, magistrados, que están investigando esta situación y que están cumpliendo con una tremenda rigurosidad legal y, por qué no hay que decirlo también, con una presión social que en este caso hay que dejarles trabajar a gusto y tranquilos, sin perjuicio de que tengan toda la información para toda la carne jurídicamente hablando en el asador y que a ver lo que sucede al respecto. Francas. Sí, no, a ver, es que lo que habéis dicho ya me vale, pero Víctor nos ha dicho una cosa que es muy interesante, porque dice que es muy penoso, no sé si ha usado la palabra penoso, pero por ahí vas, de que Pedro Sánchez en público diga que el fiscal general depende de él. Claro, eso indica la cabeza de Pedro Sánchez cuál es. Es decir, la democracia no existe, aquí mando yo y se ha acabado. Y todo lo que dependa de mí pues va a ser cambiado, voy a ponerlo de mi rosca. Pero para mí es mucho más penoso, porque esta frase, de alguna manera, podría tener una cierta base legal. O sea, desgraciadamente en España, el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno. Y es muy fácil, aunque no haya pasado, no ha pasado siempre, pero más de una vez sí, que con ese nombramiento
el nombrado interprete que es más fiscal general del gobierno que fiscal general del Estado. Eso ha pasado en la historia, ¿no? Pero digo, es mucho más penoso la actuación de los fiscales en muchos casos que ahora mismo están en tema judicial. Por ejemplo, la actuación de los fiscales en el tema de los ERES, pidiendo que el tribunal, no sé cómo se llama, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Sevilla, no mande al TJUE la cuestión prejudicial. O, por ejemplo, poniendo trabas a todo lo que sea la investigación sobre Begoña, o poniendo trabas a todo lo que sea la investigación sobre el hermano de Sánchez, o etcétera, etcétera. Eso creo que, porque así como yo puedo entender que el fiscal general del Estado presuntamente se haya dejado comprar, entre comillas, por los oropeles del cargo y no sepa exactamente cómo salir del tema, los otros fiscaletes pues han hecho una oposición, en teoría se han comprometido a la actuación del fiscal, que fundamentalmente es que la justicia impere, y se lo están tragando con patatas fritas. Sí que hay mucha gente que opina que los fiscales tienen obediencia debida, pero a mí me aseguran que eso no es verdad, ¿eh? Que lo que puede perfectamente un fiscal es decir que no, y lo cambiarán, pondrán otro en aquel caso, le dejarán en paz y adiós muy buenas. Pero me dicen que no es excusa, que el fiscal diga que se lo manda el fiscal superior. Me dicen que eso no es excusa, que puede no hacerlo. Pero eso sabrás más tú que yo, y por eso lo dejo en interrogante, a pesar de los que me lo hayan dicho. Me voy a remitir a lo que es más que mi opinión, que es lo que importa no es mi opinión, sino que lo que importa son los hechos y la normativa. Me remito al Estatuto del Ministerio Fiscal, que es en donde se establece todo lo reglamentario a ellos. Es un órgano jerárquico, eso es así. Lo que pasa es que si algún fiscal o juez o letrado de la Administración de Justicia considera que hay algo que es improcedente, debe hacer sus alegaciones al respecto para que quede en constancia. Puede ser que otro fiscal, en este caso, lleve a cabo esa actuación que uno pueda rechazar, pero las circulares que se remiten a los fiscales, incluyendo para todos los temas, no solamente este tema que hemos hablado, sino también para temas de violencia de género, etcétera, son circulares que los fiscales deben de cumplir, y si no las cumplen es por unas cuestiones que deben de alegar al respecto. Vale. Me remito... Pero pueden alegar. Claro que pueden alegarlo. Eso no es óbice de que me remito a los efectos de la jerarquía y del ordenamiento, vamos a llamarlo así, al Estatuto del Ministerio Fiscal, que es donde claramente, entre otra normativa, ya termino... pues coincide lo que la manera que has explicado tú, que es más técnica, a lo que me ha llegado a mí, que era tan técnico como lo tuyo, pero yo no he sabido explicar técnicamente. Y luego, muy rápidamente, decir que la última palabra en todos estos temas lo tienen los jueces. Por eso, mi admiración, respeto y fuerza hacia los magistrados que están instruyendo todo esto bajo las presiones sociales, incluyendo a un gran magistrado que es el instructor del Tribunal Supremo del caso correspondiente, del caso Ábalos. Seguiremos hablando de ello, pero después de una breve pausa de publicidad. ¿Sabían que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más las necesitan? Mañana y noche la luz se dispara y sus facturas también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenan la energía que producen sus paneles solares situados en un parque solar durante el día y la usan cuando más les convenga. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto. Y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no puedan instalar paneles en el tejado están de suerte. Únanse al cambio y protéjanse de las subidas de luz. Llamen cuanto antes al 980 28 12 o entren en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, el ecuador de este programa. Le voy a dar la palabra a don Luis, pero antes recordarles la portada de hoy de OK Diario, que muestra cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, introdujo en los presupuestos generales del Estado una partida de 660 millones de euros en el año en 2021 para proyectos turísticos sostenibles, después de que su mujer se sumara a Hola Pueblos, que es un negocio de Globalia para convertir localidades de la España vaciada en grandes desarrollos urbanísticos orientados a turismo. De hecho, una colaboradora de la pareja de Sánchez, Leticia Lofer, empleada de Globalia, celebró esa lluvia de millones de euros en un chat privado que también recoge el Confidencial. 660 millones para sostenibilidad, para el programa de Hola Pueblos. Así lo festejaba la propia Leticia Laufer. Hablábamos antes de la noticia sobre... Jessica. No,
noticia sobre Andrea, que Andrea, la actual pareja de Ábalos, dice, según nos contaba Teresa Gómez, que Begoña pide dinero a las empresas, pide favores a las empresas a cambio de dinerito público, ¿no? Es una noticia donde personalmente me llama más la atención el quién que el qué, y no me refiero a Begoña Gómez. Andrea dice eso. Muy interesante. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice la actual novia de Ábalos o pareja de Ábalos o lo que sea? ¿Por qué dice eso sobre Begoña Gómez ahora? Y sobre todo, ¿cómo podría ella saberlo? Es decir, eso es información de Ábalos, evidentemente. Información que Ábalos le ha dado o que Ábalos le ha dicho que dé a conocer. ¿Está lanzando un grito de socorro a Ábalos? ¿Está diciendo al Partido Socialista, no me toquéis las narices porque si yo caigo, cae mucha más gente? No sé, eso pensamos muchos también cuando citó cuando pidió que declarase como testigo el propio Fernando Grande Marlaska. O sea, lleva 2 avisos en una semana. ¿Sí? Avisos o amenazas. No, es que se le está poniendo a Ábalos la cosa extraordinariamente mal. O sea, ya Ábalos ha pasado ese punto ante la opinión pública donde ya es el villano. Ya pues sale mañana que Ábalos pues practica cosas raras con animales en el zoológico y mucha gente se lo podría creer porque ya ha pasado ese punto donde su credibilidad ha muerto. Ya es el villano oficial, él sabe que le están poniendo el foco a él en las cosas y se teme, yo creo que con toda la razón, me voy a comer el marrón, ya soy una pieza prescindible, ya estoy quemado, me pueden arrojar a los leones de la opinión pública y da igual. Y yo creo que no le apetece nada ir a la cárcel a Ábalos. Ábalos otra cosa no, pero parece que lo que es vivir, le gusta vivir bien. Entonces, en la cárcel, pues intuyo que su estándar de vida va a bajar un poquito. Entonces me ha llamado mucho la atención eso, el que de repente lance un aviso a través de The Objective, Andrea. Igual que me llama la atención quién está filtrando las cosas de los paradores. Que por cierto, es algo que no tenemos constatado. La UCO todavía no ha publicado nada sobre lo de los paradores. Es algo que, bueno, publicó The Objective en su día, ahora lo publica OK Diario. Es la palabra de los periodistas contra la palabra de Ábalos, que lo niega todo. Pero amigos, que no son solo los periodistas, es que Máximo Huerta el otro día me corroboraba que era Vox Populi en el gobierno, que todo el mundo decía, uy, cuando salga lo de Ábalos con la fiesta y la habitación destrozada. Bueno, y que OK Diario en ese reportaje que realizan no es que hable solo con uno de los trabajadores de paradores, sino que habla con muchos, con personal de limpieza, con gente de recepción, y hoy tiene muchísimos aporta testimonios. Facturas de las estancias allí. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo todavía no tengo claro qué pasó en esa habitación aquella noche. Es decir, era simplemente que Ábalos tenía ganas de montar una fiestuki y entonces se organiza un par de actos ahí en Teruel para tener la excusa. ¿O estamos hablando de otra cosa? Porque como se han publicado informaciones tan raras de que iban 16 señoritas, eran, en una furgoneta, pues hombre, por muy machote que sean Ábalos, Koldo y su hermano, con 16 acaban muertos los 3 en esa noche. Entonces, ¿quién más estaba ahí? ¿Era la típica performance para grabar a alguien con el fin de tenerle luego pillado? La típica cosa de, oye, te vienes, pasas por la habitación, te grabamos y así eres seguro. Y esas cosas, no sé, es que me resulta, hay algo que se me escapa. En todo este había episodio. un dato que parece objetivo, es lo de que al día siguiente estaba lo del Heraldo de Aragón, que era una fecha, digamos, eso era la posible excusa para decir, pues montemos algo alrededor de, supongo yo, porque lo otro, lo de ver cómo caminan las traviesas una noche, puede ser la noche anterior, la noche más anterior o la noche después, que es la excusa que han dado por el horario. Sería interesante preguntarle a Lambán y a los 7 que fueron con él del gobierno de Aragón qué vieron en el parador aquella noche, ¿no? Y lo que le ha llamado la atención a Vox son los últimos movimientos de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, porque estaría tramitando, atención, la nacionalidad japonesa. En plena polémica sobre si Begoña Gómez está tramitando la doble nacionalidad dominicana, ahora sería David Azagra el que supuestamente estaría tramitando la nacionalidad japonesa.
Así lo revela The Objective. Ha sido Vox quien ha solicitado al juez que instruye la causa contra el hermano de Sánchez que investigue si Azagra está realizando estas gestiones. El objetivo, prevenir cualquier intento de fuga o elusión de la justicia. Aunque la realidad es que es difícil que el músico eluda la acción judicial, ya que en caso de viajar a Japón existen acuerdos de extradición entre ambos países. Su mujer y su hija poseen la nacionalidad japonesa, un hecho relevante para los de Abascal, que creen que Azagra también podría solicitarla, y más teniendo en cuenta el avanzado estado de investigación que pesa sobre él. La UCO cree que su puesto en la Diputación pacense pudo haberse creado a medida. Sin embargo, Azagra no fue el único que se benefició de sus vínculos con el presidente. También lo hizo su mujer, una diplomática japonesa que fue colocada por Álvarez en un puesto de la ONU a principios del año pasado. El músico tiene ya 5 delitos a sus espaldas: prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la administración y la hacienda pública. Residía en Portugal para no pagar impuestos en España, cobraba pero no acudía a su puesto de trabajo y aumentó considerablemente su patrimonio sin justificación alguna. Hace ya un año desde que el músico está en la diana, por lo que no sería descabellado pensar que estaría buscando opciones para eludir la justicia. El debate recoge hoy precisamente cómo la Guardia Civil ha descubierto que la cuñada japonesa de Sánchez, es decir, la pareja de David Sánchez, que se hace llamar David Azagra, era quien elaboraba los presupuestos de las óperas de la Diputación de Badajoz. Por cierto, noticia de última hora porque Vox se querella contra Begoña Gómez, Víctor de Aldama, Koldo, Bartolomé Lora y Javier Hidalgo por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Lo ha explicado en esa rueda de prensa José Antonio Fuster, una querella contra todos ellos por esa posible comisión de varios delitos entre todos los integrantes, después de conocer, los mensajes entre todos los integrantes de esa presunta trama criminal que fueron realizados por cargos socialistas y personas del círculo íntimo del número 1 del presidente del gobierno. Según Fuster, estos mensajes demuestran que estas personas, incluida la mujer del presidente del gobierno, impulsaron esa decisión gubernamental de rescate de Europa, haciendo uso y abuso de su posición predominante. Para Vox es evidente que con el concurso de esas personas alcanzadas por la querella de Vox, Air Europa logró una situación ventajosa con respecto a otras empresas y, de hecho, fíjense, ese rescate, la media de tiempo de lo que tarda una empresa en pedir algo similar de unos 12 meses, Air Europa, Ignacio, logró hacerlo en apenas unos 2 meses. Noticia de última hora: Vox se querella contra Begoña Gómez, Koldo, Aldama, Bartolomé Lora y Javier Hidalgo por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Ignacio. Bueno, nosotros llevamos muchos meses ya siguiendo la pista de todos los casos de corrupción del Partido Socialista. Nosotros lo decimos tanto en las ruedas de prensa como en nuestros discursos, que tenemos la plena seguridad de que Pedro Sánchez y su círculo más íntimo, su familia, están hasta las trancas de corrupción. Y esto lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Porque se está desvelando día a día. Y creo que es algo muy loable, la verdad, que a pesar de todas las presiones que estáis recibiendo muchos medios de comunicación y muchos periodistas, pues estáis sacando toda esta información y determinada información que nosotros también poseemos de determinadas personas. Y nosotros siempre vamos a estar detrás de la corrupción y a nosotros no nos tiembla la mano, como Vox, a la hora de presentar querellas contra el Partido Socialista y determinadas personas del clan íntimo de Pedro Sánchez. Porque además el tema de Air Europa es un asunto particular, un asunto para nosotros crucial, porque lo vimos desde el principio, que había bastantes sospechas de posible corrupción con el rescate y con esa trama también con Venezuela, y por tanto ahora nuestros servicios jurídicos han decidido apuntar, volver a disparar, y presentamos esas querellas por prevaricación, por cohecho y por tráfico de influencias. Y además es que lo vemos no solamente en el tema de Europa, sino cuando antes estábamos comentando con el tema de Globalia y los 600.000 euros para las zonas rurales. Es decir, que es que al final Pedro Sánchez, en su alcoba con su mujer, pues le van contando cosas y él va actuando también según le pide su mujer. Y esto, claro, es de una gravedad tremenda, que es que el dinero público esté destinado a determinados fines
básicamente porque la familia o parte de la familia se va enriqueciendo o va pidiendo determinados favores que a lo mejor no son directamente para ellos. Es decir, oye, que yo me lleno las manos de dinero público, sino lo que a lo mejor hacen es, oye, pues coloca este y yo te doy esta determinada subvención o esta determinada partida presupuestaria. Y no solamente es vergonzoso, es que es criminal. Nosotros lo consideramos así y, por supuesto, hemos presentado, hemos formalizado esta querella que consideramos que va a prosperar, porque nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, que los españoles pueden confiar en nosotros, porque nosotros estamos en la oposición total y frontal a Pedro Sánchez, y lo hacemos desde todas las instituciones y, por supuesto, también desde el alcance judicial, y ahí estamos. Francas y luego La Luis. querella no incluye a Pedro Sánchez. Que yo sepa, esta no. No. Vale, y entonces mi pregunta es ¿por qué? Porque da toda la sensación, primero, que si hay tráfico de influencias, el que está metido en el ajo es el que puede hacer la influencia, y según quien no puede hacer la influencia la tiene que hacer el que otorga. Entonces, puede ser un tema diríamos, de estrategia procesal, ¿eh? Pero es curioso que, no sé la sociedad lo que piensa, porque creo que la sociedad está dividida, pero los que se mueven en el tema de la información, casi nadie duda de que aquí hay un gran pájaro, un pseudo presidente o pseudo doctorando o doctorado que se llama Pedro Sánchez, que es pseudo padre de la criatura, o sea, en fin, que huele mal. Se entiende también que... Entonces, como ¿por qué no Vox también coge de base muchos de estos informes de la UCO, no se habla de una forma literal de Pedro Sánchez, sino simplemente de un Pedro. Ya, entonces, pero también quizás es mejor ir haciendo una investigación yo paso no lo a sé, paso por eso estando aquí, pero es que también una tal Begoña, tampoco en los informes se dice Begoña llamó y consiguió. Si no se dice Pepito que se Pérez llamó a Begoña va a llamar Gómez. a Begoña, y Pepito Pérez va a llamar a Begoña o no va a llamarla, o la llamó o no la llamó. Y si fue llamada, la otra hizo o no hizo, o cogió el teléfono o no cogió. O sea que... No, pero se hace valer de su condición de mujer del presidente del gobierno para conseguir favores públicos con dinero público. Eso sí, pero no por el informe de ahora. No sabemos si Pedro Sánchez está totalmente detrás. Lo que sabemos es que utiliza su posición preeminente de mujer del presidente del gobierno. Exacto. Para hacer... pero eso no es por el informe de la UCO de ahora, ya se sabía de antes. Esto es... Porque incluso hay una carta de la tal señora. O sea, que no hacía falta esperar ahora para meterla a ella. No sé. O sea, me gustaría saber qué hay detrás de todo eso y, por ejemplo, porque el PP no presenta nada. Bueno, el Partido Popular, antes de darle la palabra a don Luis, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado hoy a pedir únicamente la dimisión de Sánchez. El último informe de la UCO, donde acredita indicios racionales de conductas delictivas en el entorno del presidente del gobierno, haría caer cualquier gobierno de la Unión Europea. Y cualquier presidente decente, ante un informe de esas características, se hubiera ido y hubiese dado la voz a los ciudadanos de su país. Hace algún tiempo el presidente se tomó 5 días de reflexión porque su mujer aparecía en un sumario. Después del informe de la UCO de la semana pasada, el presidente debería simplemente de irse y dar voz a los ciudadanos de su país. Don Luis. Hay una cosa que ha dicho antes don Ignacio de Hoces con la que no estoy de acuerdo. Ha dicho que, bueno, que parece como una posibilidad que Begoña se dedicara a presionar a su marido para conseguir determinadas cosas, para pagar los favores que Begoña pudiera recibir. Yo tengo la sensación que es al contrario, que realmente aquí Sánchez no ha hecho nada empujado por Begoña. Yo creo que Begoña ha hecho todo empujada por Sánchez, que es muy distinto. Y me remito a una cuestión de fechas. ¿Cuándo empiezan todas estas trapacerías? Empiezan en un momento donde estamos en pandemia. Recordemos que Sánchez, después de un acceso tormentoso, llega en 2018, luego convoca elecciones, gana un poquito ahí, en fin, no demasiado holgado. En el 19, a finales, monta gobierno, a principios del 20, ¡pum!, pandemia. Yo me pongo en la piel de Sánchez y diría, me cago en la mar,
O sea, por fin logro ya ganar, ya no estoy por la moción de censura, ya he ganado, no muy holgadamente, pero he ganado. Y ya, y pum, está ya una pandemia. Pongámonos en la piel de los dirigentes europeos en ese momento. Estaban todos absolutamente acojonados. No sabían qué iba a pasar, no sabían si la pandemia se iba a llevar por delante a todos los gobiernos europeos. De ahí que entraran en una espiral de censura, de tratar de en las redes acallar a todo el mundo, porque tenían verdadero pánico a cuáles pudieran ser las consecuencias sociales de aquella pandemia. Y si eso era así en toda Europa, imaginen en Sánchez, recién llegado al poder, en unas circunstancias muy tensas. Yo creo que Sánchez no sabía cuánto iba a durar en Moncloa, y yo creo que Sánchez muy posiblemente hiciera el cálculo de tengo que buscarme la vida, porque lo mismo mañana pierdo el puesto, y por tanto que fuera Sánchez quien empujara a su mujer a tratar de buscar ciertas cosas para tener un sitio al que agarrarse en caso de que dejaran el asunto, pero es una sensación personal. No sé si alguno quiere añadir algo más en materia de corrupción y cerramos este asunto. Víctor Manuel. A mí me parece que en este caso todo lo que se está tocando, todo lo que se ve, yo creo que son hechos que demuestran, y ahí comparto la palabra que ha dicho Ignacio al inicio del programa, una presunta impunidad absoluta. Es decir, parece que estas personas que están ahora bajo investigación judicial lo hacían de tal manera que les daba igual todo, que lo hacían con una absoluta y falta de prudencia. Y en consecuencia eso es algo que demuestra la baja y la poca categoría, porque una cosa es el tema legal y otra cosa es el tema político. Por eso yo creo que políticamente hablando hay muchos que deberían de actuar en consecuencia y poner a disposición del pueblo lo que es, si está de acuerdo el pueblo o no con que siga este gobierno. Con este gobierno, con estas personas que están gobernando. Sí, yo entiendo que, como he dicho anteriormente, no se están contestando a las preguntas. Ya voy acabando, Alba, pero me viene a la mente ahora mismo, a la memoria, lo que son las palabras, con el máximo respeto, del señor Óscar López, que es ahora vamos a decir, el que manda en el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Si estoy equivocado, rectificarme. Cualquier pregunta que se le hace en relación con hechos que puedan afectarle a su partido, siempre contesta diciendo, y tú más, hablando del novio de Ayuso y lavándose las manos. O diciendo que su equipo le ha dicho como que no, Poncio porque Pilatos. No es la primera vez. Eso es, como Poncio Pilatos, ahora que estamos en Semana Santa. Es decir, yo creo que los políticos hoy en día deben de dar la cara. Y si no dan la cara, deben de celebrar elecciones o darla en el Congreso de todo y explicar todos los temas. Y eso es lo que importa para que un paisanaje reaccione. Ahora, si el paisanaje no reacciona cuando llegue el momento de las elecciones, pues claro, yo recuerdo frases de políticos como Winston Churchill o como un gran liberal, don Miguel de Unamuno, etcétera, que habla, bueno, pues de lo importante que es que el pueblo gane y tenga esa categoría para elegir a los que hay que elegir. Sí, ya que hablas de Poncio Pilato, vayamos un paso más allá, porque en el último momento histórico de Poncio Pilato se oye un grito por la muchedumbre que dice a Barrabás. Suelta a Barrabás. Eso quiere decir que la muchedumbre no estaba muy a favor de Jesucristo, con lo cual no estaba muy a favor de la justicia y más bien de la injusticia. Y es el paso más que voy. Yo creo que este país está bastante podrido. No solamente las instituciones, que están casi todas tocadas, y muy tocadas, muy podridas. Eso no viene de una semana, o sea, eso se construye a base de mucho tiempo, de que aquí el tonto el que no pilla, y desgraciadamente el pueblo suele contestar a veces a Barrabás. Y entonces ahora mismo estamos en un momento en que la Barrabás, no sé si es un 20% en las encuestas, que siguen diciendo a Barrabás, cuando lo único que falta es que, en fin, no digo lo que pienso. Dejamos este asunto aquí y enseguida nos vamos a la Comunidad Valenciana, porque además esta mañana declara ante la magistrada Pilar Bernabé, ante la juez de Catarroja como testigo. Pero antes, en página de Sociedad, vean a este joven de Francia que se ha venido a la Comunidad de Madrid y lo que ha hecho es grabarse en los trenes, colgado al final de los vagones en marcha.
Unas imágenes que nos llevan directamente a preguntarnos por la seguridad que hay en el metro de Madrid o incluso también en el propio Cercanías, porque no hace muchos días en la estación de Recoletos concretamente viví una situación que me dejó anonadada, y es que un hombre cruzó directamente las vías desde el andén contrario sin que nadie se inmutara más allá de los allí presentes. En fin, desde luego estas acciones suponen una verdadera temerosidad y desde luego da miedo también ante lo que a uno le pueda pasar esperando el propio metro, ¿no? En fin, nos vamos ahora hasta Castilla-La Mancha con Emiliano García Paje. ¿Por qué? Porque esta misma mañana ha participado en un acto organizado por el Heraldo de Aragón en Zaragoza, donde ha adelantado que en la comunidad de Castilla-La Mancha ya están estudiando cómo presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que van a confirmar, algo que ya han confirmado que van a hacer contra ese decreto del reparto de inmigrantes por toda España, por las diferentes comunidades autónomas. En palabras del propio presidente castellano-manchego, de Emiliano García Paje, supone un verdadero atropello. Que ahora lo que va a pasar, nosotros si tengo el informe de los MES, vamos a recurrirlo al Constitucional, porque dirán, es que hablamos de niños, claro, lógicamente, pero el problema son los que usan a los niños para hacer política, los demás es que queremos atenderlo. Lo que se ha acordado con la inflamación dialéctica sobre Canarias es otra cosa, es que vengan, que hay que repartírselos entre todos y permanentemente. Con lo cual, llegar a ese modelo, sin haber hablado con las autonomías, sin poner un euro el Estado, es un atropello absolutamente lamentable. Bueno, esa es la posición. Que el atropello, a ver, que yo me entere, el atropello no es repartirlos, sino que el se Estado reparta no ponga sin dinero. haber hablado antes con García Paje y sin poner la pasta del Estado. O sea, que si hablan primero con García Paje y le ponen pasta, todo está muy bien repartir a los menas. Este hombre es un auténtico farsante, o sea, es farsante desde que se levanta hasta que se acuesta. El problema de los menas, lo que habrá que hacer es cerrar el grifo. Eso, oiga. que no entren. Que no entren. Que no entren. Sí, sí. Pero eso no se plantea a nadie, ¿eh? O sea, No, el entorno político, supongo que con alguna excepción, Eso es. pero el entorno político, diríamos, de esos que están gobernando en Europa y esas cosas, de momento no se lo plantean. O sea, se plantean que no se pueden acumular. O sea, no podemos acumular inmigrantes ilegales en un solo sitio, no podemos acumular menas en un solo sitio y hay que repartir. Y eso incluso se estudia en primero de bachillerato, creo, ¿eh? Si tienes un vaso lleno y por abajo abres un grifito y quitas agua, cabrá más agua. Con lo cual todo lo que vaya repartiendo quiere decir que se va llenando. Me parece que funciona así y no sé qué principio es, pero debe ser tan básico que no debe tener ni nombre, ¿no? Entonces, no sé qué al vacío. Bueno, a mí me parece relevante, la verdad, que haya anunciado ese recurso de inconstitucionalidad a una ley impulsada por su propio partido en el Congreso de los Diputados. Un decreto ley que la semana pasada se convalidó con nuestro voto en contra, por supuesto, de Vox, en el Congreso de los Diputados para el reparto de los menas. Pero su apunte, el apunte de García Paje, es el mismo que el de Díaz Ayuso, que es, si no tenemos dinero, es que nosotros no podemos gestionar ese reparto. Pero no denuncian el reparto de los menores no acompañados, es decir, de los menas, de la inmigración ilegal. Pero si García Paje hace esto, evidentemente es por una cuestión política, no jurídica, aunque el planteamiento sea jurídico, es decir, que sabe que las personas de Castilla-La Mancha, los castellanos manchegos, están en contra del reparto de la inmigración ilegal por todo lo que supone para la seguridad, para los servicios públicos, para la identidad. Es decir, a mí esto me parece lo realmente importante. Es decir, por un lado, que una persona del Partido Socialista vaya a recurrirlo, ya veremos si es así o no. Evidentemente, el fundamento jurídico será la vulneración de las competencias de la comunidad autónoma, ese es el fundamento jurídico al respecto, pero claro, la cuestión política para mí es lo importante. Es decir, él sabe que la inmensa mayoría de los castellanos manchegos están en contra del reparto de la inmigración ilegal, pero que es algo que es de sentido común. Por eso es uno de los problemas más importantes para los españoles. Así lo reflejan las diferentes encuestas y los barómetros, con bastante claridad. Nosotros lo llevamos denunciando muchísimo tiempo, porque lo que hay que hacer es todo lo contrario, no la gestión de la inmigración ilegal, sino qué hacemos para que no entren inmigrantes ilegales en España, que es de puro sentido común, aparte de que supone una clara discriminación respecto a todos aquellos inmigrantes que entran aquí de forma legal, con sus papeles, cumpliendo el ordenamiento jurídico. Es
decir, ellos están impulsando, estimulando la inmigración ilegal y aquí no pasa absolutamente nada. Antes apuntabas también al asunto de las mafias que trafican con seres humanos. Les da igual, les da exactamente igual. Se podría incrementar ese tipo de, o sea, incrementar el tipo penal, es decir, la sanción y la pena para estos casos. Les da exactamente igual. Ellos dicen, necesitamos mano de obra barata en este país y lo vamos a conseguir por medio de una inmigración ilegal de muy baja cualificación. ¿Para qué? Para que se dediquen al campo, lo que quede del campo español, para que se dediquen a la construcción y otro tipo de oficios de esa naturaleza. Y eso es lo que quieren, con todo el deterioro que eso supone para el mercado laboral, por supuesto para los servicios públicos españoles. Añádele votos, no solamente mano de obra barata, sino añádele, queremos votos. Porque además, año tras año, se van nacionalizando españoles en torno a 250.000 personas, que muchos de ellos han entrado en España de forma ilegal. Y luego vemos también al Partido Popular y al Partido Socialista solicitando que se regularice a todas aquellas personas que han entrado de forma ilegal en España. Es decir, que miramos para otro lado cuando han cometido un delito. Es que entrar en España de forma ilegal es un delito. Y es parte de la comunidad política establecer unas normas para entrar en nuestro territorio nacional, que es de puro sentido común, igual que quién puede trabajar y no puede trabajar, pero están en otra cuestión, les da exactamente igual bajo una supuesta solidaridad muy malentendida, que la solidaridad obviamente empieza con los ciudadanos a los que dices querer dirigir o querer gobernar. Es una verdadera vergüenza, hay que denunciarlo todos los días. García Paje yo creo que está viendo ya las orejas al lobo y por eso dice voy a intentar plantear algo para molestar a mi partido, con el cual estoy disgusto por lo que sea, eso ya son sus problemas internos, pero también porque sabe que la inmensa mayoría de los españoles están absolutamente en contra de este reparto porque es de puro sentido común. Digo lo de los votos porque lo que has dicho tú de mano de obra barata en el campo, eso ya estaba. Es decir, ningún tío que tenga cerezas se ha quedado sin que se las recojan y venían inmigrantes perfectamente oficializados y quien dice la cereza dice la fresa, dice el melocotón. O sea, eso funcionaba perfectamente hasta hace unos años. No hacía falta hacer ningún tipo de trampa. ¿Por qué hacen esa trampa? Que además probablemente se cargue a estos, porque entonces cada esta gente tiene que trabajar a escondidas, con lo cual mete esto en follón. Están buscando otra cosa. Yo creo que buscan votos y no sé cómo lo hacen. Ya digo que me llegan pistas, pero no creo que sea mano de obra barata por parte del gobierno. Otro asunto es alguna empresa que le pueda interesar. Eso ya es un tema distinto. Pero también se mete en un fregado, porque si como te inspeccionan y tengas un trabajador ilegal, te cae el pelo. Yo creo que es más cutre que todo eso. O sea, lo de los votos está bien, lo de que haya mano de obra barata les importa 3 pepinos. Básicamente lo que hay es un negocio montado a través de ONGs que es brutal. Brevemente, Víctor Manuel. A mí me parece que lo que está ocurriendo con la inmigración ilegal se está utilizando demagógicamente por algunos sectores políticos y en concreto por parte... Yo no hablo ya de izquierdas o derechas, yo hablo de lo que es ser una persona medianamente que busque la seguridad en su país y la legalidad para todos. A mí me parece que hay una discriminación con los emigrantes legales y los inmigrantes ilegales, así como con los españoles. Creo que es totalmente improcedente, absurdo, incluso diríamos de muy ordinariez el que porque una persona opine distinto se le llame facha o se diga que es xenófobo. Es decir, no se está hablando aquí de que todos los que vengan a España son delincuentes, no. Se está diciendo y se está hablando de que la inmigración tiene que estar regularizada, tiene que estar legalmente establecida, porque de lo contrario hay una inseguridad para los que están legales y para los propios ciudadanos. Y lo que acaba de decir Luis, yo creo que presuntamente también ocurre ahí. Yo creo que hay una organización económica tremenda, no sé quién, pero que les está interesando que todo esto funcione. Y también opino lo que ha dicho José María. Es un complejo, muy complejo, que en donde entran los votos y un tema económico, para que de una manera claramente organizativa se pueda llevar a cabo determinadas actuaciones que van contra todos aquellos que actúan de buena fe. Esto que quede claro, que no es una cuestión de ir contra los inmigrantes ilegales, no. Es una cuestión de que cuando se entra en un país, sea el que sea, hay que entrar legalmente y hay que entrar dentro de la cultura de cada país, si es así de sencillo o de complicado quien lo quiera hacer.
Bueno, vamos ahora a la Comunidad Valenciana porque esta mañana estaba previsto que declarase en calidad de testigo la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, y bueno, sus declaraciones están dando ya muchos titulares porque ha revelado que la Confederación Hidrográfica del Júcar no emitió ninguna alerta sobre el barranco del Pollo el día de la Dana y que en su lugar toda la atención se centró en la prensa de Forata. Además, también ha explicado ante preguntas de la propia juez y del fiscal que la primera información que tiene sobre lo que realmente está sucediendo sobre el barranco del Pollo fue a las 7:05 cuando habló con la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat. Lo que dice la delegada del Gobierno es que el Centro de Coordinación, el CECOPI, se hablaba de Utiel y de la presa de Forata, pero hasta esa hora el Pollo permaneció de alguna forma invisible para el órgano que debía tomar las decisiones de protección de la población. En esta declaración, Bernabé también ha explicado que había un parón a partir de las 6 y que hasta ser reconectados se dedicó a hablar con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el riesgo de rotura de la presa de Forata y que ella le dijo que llamara a los alcaldes para alertar de esa situación. Esta mañana, a su entrada, mostraba su ánimo de colaborar con la justicia. Hoy vengo con ganas, con el ánimo de colaborar con la justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales, y por lo tanto voy a intentar responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan para colaborar, como no puede ser de otra manera. Gracias. Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lo que ha hecho es enviar una carta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, donde exige una reunión urgente con el líder del Ejecutivo para hablar de la Dana y de todas las decisiones que se tomaron ese día y también de las diferentes ayudas que se deberían estar dando a los principales afectados por la riada de ese día. Luis. A mí me satisface mucho que Mazón haya tardado, pero por fin haya comprendido que la única salida que tiene es poner el foco sobre los verdaderos responsables de la Dana. Hasta el momento son desde el Gobierno central y desde el PSOE y los partidos de izquierda los que han estado poniendo el foco sobre Mazón, que a mi juicio no tuvo una actuación precisamente brillante el día de la Dana, pero desde luego no es para nada el principal responsable de lo que allí ocurrió. Mazón ha visto cómo su propio partido le dejaba tirado. No ha tenido más que constatarlo viendo los medios de comunicación próximos al PP, cómo le han tratado, incluso alguno de ellos pidiendo en portada la dimisión de Mazón. Eso, medios próximos al PP. Entonces Mazón ha llegado un momento donde se ha dado cuenta de que como sigue haciendo el panoli, le echan a patadas de la Generalidad de Cataluña entre el PSOE y entre el PP. Así que ha decidido pasar al contraataque. A mí me parece estupendo y el contraataque se centra en dos cosas. Primero, señalar las responsabilidades sobre el tema de la Dana y segundo, el exigirle a Sánchez cuentas por el tema de la reconstrucción de Valencia, donde efectivamente el Gobierno tampoco está haciendo nada, para variar. Y me da la sensación de que no lo tiene difícil, ¿eh? O sea, que enfocar... O sea, otra cosa es que los medios de comunicación le apoyen. Otra cosa es que la sociedad, no la valenciana, sino la española, cambie el chip y entienda lo que pasó. Pero vamos, que me parece que tiene bastante fácil demostrar qué es lo que no hizo el Gobierno y qué es lo que no ha hecho después. Para hacerlo está tirado. En fin, pasa un minuto ya de la 1:30, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos, aquí les esperamos. Recta final del programa, nos quedan menos de 30 minutos y atención si sufren de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, porque esto que les vamos a contar les va a interesar. La presoterapia es, según los expertos, un tratamiento infalible para aliviar todos esos síntomas y además se utiliza
porque se utiliza con presiones controladas en diferentes partes de nuestro cuerpo para reactivar esa circulación, aliviar la hinchazón y también relajar los músculos. Precisamente está aquí en nuestra mesa Silverio Fernández, es el CEO de Grupo SCR Connect. Muy buenas tardes, Silverio. Muy buenas, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Bueno, recuérdanos cuáles son los beneficios de esa presoterapia. Vale, perfecto. Pues bueno, para comentar un poco los beneficios acerca de la presoterapia, vamos a hablar también de los distintos accesorios que componen el equipo. La presoterapia como tal lo que hace es reactivar la circulación sanguínea, ¿vale? Tenemos 3 accesorios, tenemos un accesorio para las piernas, un accesorio para la cintura y un accesorio adicional para el brazo, que como te comento lo que hacen es reactivar la circulación. La sangre lo que hace es trabajar trayendo oxígeno y trayendo nutrientes a todas nuestras partes del cuerpo. La presoterapia lo que hace es esa sangre que se queda agolpada en las piernas, ponerla de retorno al corazón. Por su propio peso, conforme vamos cumpliendo años, esa sangre baja muy bien, pero el problema es cuando tiene que volver a subir. Y la presoterapia lo que hace es ayudar a que poco a poco ese ciclo se vaya haciendo bien. Entonces, por ejemplo, en el accesorio de las piernas, son esas perneras que vemos en la imagen, me parece, ahora las veremos, lo que hacen es que toda esa sangre se vaya moviendo hacia arriba. El cinturoncito, la faja, lo que hace es trabajar de manera hipopresiva. Entonces, todo ese líquido, toda esa retención de líquido que se nos queda en el vientre, lo que hacemos es irla eliminando poco a poco. También para los dolores lumbares, la gente que, por ejemplo, tiene incontinencia, digestiones pesadas, al trabajar de manera hipopresiva y masajear el vientre, pues nos ayuda mucho a eliminarla. Y luego el accesorio del brazo trabaja exactamente igual que el accesorio de las piernas, pero en los brazos. Entonces, la gente que, por ejemplo, tiene dolores articulares, molestias, tanto en las piernas como en los brazos, calambres, etcétera, etcétera, pues les ayuda a que puedan estar un poquito mejor. Habrá mucha gente en su casa que se esté preguntando si esto puede ayudar en su situación. ¿A quién va dirigido? Los espectadores estarán preguntando si es un producto para ellos. Bueno, pues a ver, a fin de cuentas hoy en día, normalmente conforme vamos cumpliendo años, todo el mundo empieza a tener ciertos achaques, ¿no? Al que no le duelen las articulaciones, pues tiene un poco de mala circulación. El que no tiene un poco de mala circulación, por pasar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, tiene molestias en las piernas o calambres. Hay gente que tiene piernas inquietas. Hay mucha gente que lo que tiene es cansancio en general, una oxigenación pobre a lo mejor. Entonces, la presoterapia está muy indicada para todos esos problemas. Luego, hay un gran porcentaje de gente que padece estreñimiento, gente que por temas de estrés tiene digestiones pesadas. La faja les va a colaborar mucho. ¿Quién no tiene problemas hoy en día de espaldas? Hay un porcentaje muy alto de gente que también tiene molestias en la espalda, tiene pinzamientos, protusiones, hernias. Al trabajar de manera hipopresiva con la faja lo que conseguimos es una descompresión vertebral, entonces les va a ayudar a casi todo el mundo. Entonces es un producto que lo bueno que tiene es que no tiene un nicho concreto de personas. Y luego habrá gente que se estará preguntando también, bueno, a mí es que no me llega a doler algo tanto como para hacer una inversión en un producto como este. Bueno, tengamos en cuenta que la prevención es la parte más importante en un tratamiento. Que no estés reventado con los dolores de rodillas o con los dolores de espalda no significa que no puedas usar el producto para no estarlo en un futuro. Es decir, estamos hablando de un producto que tiene resultados garantizados, es decir, que cumple con lo que se promete, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, esto no es un producto que haya nacido hace 4 días. Esto en España se lleva usando ya desde hace más de 15 años, en centros médicos, en centros estéticos. Es una parte fundamental de muchos tratamientos, de postcirugías, etcétera, etcétera, y es algo que está contrastado. Tiene muchísimos estudios que avalan su eficacia, es decir, no es algo que haya aparecido de la noche a la mañana, no es un cuento chino. Esto es algo que es súper importante que la gente lo sepa, es decir, que el producto cumple con todas las normativas. Luego que, a fin de cuentas, lo que digo yo siempre, se ha estudiado mucho sobre el producto y ya se sabe todos esos beneficios que tiene. De hecho, los deportistas de élite lo usan mucho para mejorar su rendimiento y sobre todo para mejorar su recuperación. Supongo que es rentable tener un equipo en casa, sobre todo desde el punto de vista en que ya nos estamos ahorrando muchísimo tiempo en acudir a cualquier centro a hacer algún tipo de tratamiento similar, ¿no? Claro, efectivamente, es decir, eso es una de las cosas que más les gusta a nuestros clientes. Un tratamiento de presoterapia, normalmente, si lo quieres hacer bien, tienes que darte unas 3 sesiones en semana como mínimo. Normalmente en Madrid, no sé en el resto de España, pero en Madrid las sesiones no bajan de 30 a 35 euros la sesión de media hora. Si nos ponemos a echar cuentas, mínimo estamos hablando de 100 euros en semana. Por 4 semanas que tiene un mes son 400. Esto es un equipo que se rentabiliza súper rápido. Aparte, si lo tenemos en casa, lo puede usar toda la familia. No tienes que desplazarte porque haga frío, porque haga calor, porque llueva. Lo tienes en tu casa, lo usas en el momento que tú quieres. Eso es uno de los grandes beneficios.
Francas tenía una pregunta. Sí, pero no la tengo yo, me la han hecho a mí, porque me han dicho, no, que aquello que anuncian, porque también hablas a veces de tema estético. Y entonces me han preguntado, aquello que se puso de moda, me dicen que ahora, no sé si se sigue vendiendo o no, pero antes se vendía que eran unos electrodos para poner una tripita, para que los músculos se dispararan, y entonces te bajara la grasa y al día siguiente Sharon Stone fuera una vaca comparada con mi hermana, ¿eh? Entonces, eso tiene algo que ver, pero me parece que no tiene nada que ver ni en el sistema ni en nada. No tiene que ver en la presoterapia. Al final, los electrodos que tú te ponías aquí eran unos TENS que lo que hacían era darle tono a tus propios abdominales para que no tuvieras dilatación abdominal. Lo que consigue el accesorio del abdomen es lo mismo, pero trabajando de manera hipopresiva, haciendo que los músculos transversos del abdomen se retraigan. Por lo tanto, lo que hacemos es que la cintura es un poquito más estrecha. Y aprovechando lo que has comentado acerca del tema estético, la presoterapia ayuda mucho con tema de celulitis, piel de naranja, es decir, todos los problemas estéticos relacionados con la acumulación de grasa subcutánea, la presoterapia los ayuda a solucionar bastante. Sí, a mí me ha venido a la mente, a las palabras de electrodos que ha dicho José María, una pregunta muy concreta. ¿Hay algún tipo de prevención o precaución o riesgo para aquellas personas que tengan alguna dolencia cardíaca, estos aparatos? Porque estos electrodos que antes ha comentado José María, en algunos casos se ha hablado por médicos especialistas en temas de corazón de que hay que tener la prudencia debida por el shock que lleva cuando das esos electrodos. La pregunta en concreta es la que te he hecho. ¿Hay algún tipo de prevención, riesgo o precaución a aquellas personas para la utilización de tus aparatos, de estos aparatos, que tengan dolencias o problemas de corazón? A ver, nuestro equipo no lleva ningún tipo de electrodo, trabaja solo con aire y presión, entonces las personas pueden estar tranquilas. De todas maneras, como reactiva la circulación y trae la sangre de vuelta al corazón, si una persona, por ejemplo, ha sido operada del corazón hace menos de un año o ha sufrido un infarto muy recientemente, pues lo suyo es que le pregunte al médico, pero para el resto de personas no tiene ningún problema. Es decir, si acabas de ser operado del corazón, pues bueno, espérate un poco, pregúntale al médico, pero si eres una persona normal que tienes los problemas y las dolencias normales, que no tienes nada específico, eso no hay ningún problema, porque nuestro equipo trabaja solo con aire y presión, no tienes conectada nada eléctrico a tu cuerpo, simplemente es un masaje, de la misma manera que tú a lo mejor un día llegas cansado por la noche y pues a quien no le gustaría que le dieran un masaje, pues esto es un masajista en casa sin tener que darle 35 o 40 euros porque vaya, es exactamente lo mismo. Pues si necesitan más información que llamen a ese número de teléfono o entren en esa página web, gruposrconnect.com. Silverio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que estéis muy bien. Nos vamos con otro asunto que causó conmoción en casi todos los hogares españoles, sobre todo en las familias, después de ver esas imágenes de una cuidadora maltratando a un niño en una guardería de Torrejón de Ardoz. Les avisamos de la dureza de las imágenes. No me escuchas la comida. Es el momento en el que una trabajadora de una guardería privada de Torrejón de Ardoz zarandea y golpea contra la pared la cabeza de un bebé de 1 año y medio mientras le intentaba dar de comer. El vídeo fue grabado por una alumna de prácticas. Se ve perfectamente la gravedad de la situación, mientras el resto de compañeras que presenciaban la escena al fondo no dicen nada. Que me tienes harta. Las 4 empleadas están detenidas, entre ellas la directora del centro. A 2 de ellas se les acusa de un delito contra la integridad moral y a las otras 2 por omisión, al no detener a su compañera y no defender a la menor. La profesora de la guardería, lejos de arrepentirse y pedir disculpas, se mostró muy agresiva con los medios de comunicación. Me van a quitar a todos los niños de la guardería por vuestra puta culpa. ¿Entendéis? Entonces estoy en la calle y yo tengo 2 hijas que mantener y una hipoteca que pagar. Los padres de la menor, destrozados, desconocían lo que ocurría en el interior de la guardería. Que no ha podido defenderse, que no ha podido contarnos nada y que no sabemos desde cuándo se está presentando esto. Queda por conocer si este era el comportamiento habitual de la cuidadora y cuántos niños pueden haber sufrido alguna agresión de este tipo. El Ayuntamiento de Torrejón ha emitido un comunicado en el que solicita que se abra un expediente de investigación por los hechos ocurridos. Y como nos quedan nada, apenas unos 15 minutos, nos vamos ya a página internacional con la política arancelaria de Estados Unidos, porque este fin de semana Donald Trump ha matizado que esos aranceles, que esa exclusión a los productos tecnológicos de los aranceles es temporal. Las bolsas mundiales respiran al inicio de la semana, pero esto podría ser temporal.
Trump dice que los aranceles a semiconductores, chips y otros productos tecnológicos se pondrán en funcionamiento pronto y que esta semana daría más detalles. Algo que hará temblar los mercados, sobre todo los asiáticos, altamente dependientes de la industria tecnológica. Los expertos lo valoran como una indirecta para negociar con China y un respiro a empresas estadounidenses como Apple, ligadas íntimamente a economías como la China. La icónica manzana mordida perdió en los primeros días de batalla arancelaria más de 770.000 millones de dólares en bolsa. El presidente chino, de gira por el sudeste asiático, dice que la guerra arancelaria no llevará a ningún lado. Desde Washington, el secretario de Comercio dice que habrá más aranceles en los próximos meses, a lo que China ya está respondiendo cortando el suministro de minerales raros, claves en el sector militar, tecnológico y automovilístico. Y es en estos dos últimos donde Estados Unidos podría sufrir problemas en sus fábricas. Luis. Vamos a ver, alguien que mire las cosas de fuera puede pensar que es que Donald Trump actúa a trompicones. No, Donald Trump no actúa para nada a trompicones. Lo que ha hecho con los aranceles a todo el mundo, que primero le puso a los distintos países aranceles duros y proporcionales al déficit comercial que tenía cada uno de esos países con Estados Unidos, para luego al cabo de pocos días retirarlo. Pues es lo mismo que ha hecho desde el principio, por ejemplo, con México, donde le dijo, te pongo unos aranceles que te vas a morir. Entonces dice México, bueno, venga, vale, controlo la frontera sur. Dice, bueno, venga, entonces aplazo la entrada de los aranceles. Es la forma de negociar de Trump, poner de entrada un punto de partida en la negociación que es duro para el interlocutor, a partir de ahí dice, venga, lo retiro temporalmente y negociamos. Y el caso es que ya está logrando Trump resultados con esa estrategia. Y, por ejemplo, pues una de las cosas que le dijo a la Unión Europea es, ya está bien, tenemos un déficit con vosotros de 350.000 millones de dólares. ¿Qué tal si en vez de comprar los hidrocarburos a Rusia o a Venezuela, nos los compráis a nosotros? Y efectivamente, pues ya está la Unión Europea preparando un plan, como se sabía desde Bruselas este fin de semana, para empezar a comprar hidrocarburos a Estados Unidos, con lo cual matamos dos pájaros de un tiro. Se equilibra la balanza comercial de Estados Unidos y dejamos de dar dinero como europeos a Putin o a Maduro. Yo creo que son cosas bastante sensatas. Y lo que va a haber en el futuro próximo pues es simplemente una alineación de los distintos países cada vez más clara con Estados Unidos, que irá indefectiblemente a aislar comercialmente a China, que es el enemigo. A ver, no, sensato no lo sé. O sea, quiero ver el producto final de todo eso. Lo que puede ser no de todo sensato es la manera de hacerlo, que en general es bastante insensata. Es decir, cuando consigues hacer algo y te pones a todo el mundo en contra, pues igual no lo has hecho bien, ¿no? Entonces, y también para mí es muy triste que el sistema funcione. Es decir, para que las autoridades europeas respondan a una cosa que es bastante de sentido común, que es si Estados Unidos no tenía aranceles con nosotros hasta ahora, porque nosotros le castigamos con aranceles o cosas parecidas a, ¿por qué castigamos a nuestros ciudadanos con aranceles o cosas parecidas a? Que para evitar eso haya que hacer ese tipo de amenazas que durante menos de una semana distorsionan todo el mercado mundial. No olvidemos que la bolsa sí hizo lo que hizo y ahí hay gente que se forró, pero gente que perdió mucho, porque a pesar de que ya casi está recuperada, pero hubo 3 o 4 días que las caídas eran brutales. Eso quiere decir que la gente se quitaba los valores de encima como podía, perdiendo lo que hacía falta, y algún espabilado, o muchos compraban bajo, etcétera. O sea, es triste que haya que funcionar así en el siglo XXI, porque se supone que la gente ya ha aprendido que los aranceles no son, en general, y eso es lo que intenté que contar el otro día Julio, que no lo contó, siempre, la base lo contaba de un profesor norteamericano que lo explicaba en la universidad, y yo no me acuerdo cómo era, pero la idea sí, enseñar un producto que necesita subvención y un producto que no necesita subvención. Entonces, el producto que necesita subvención nunca es tan bueno como el que no necesita subvención.
porque por algo necesita subvención. Entonces, a base de conseguir que compramos productos subvencionados, es decir, con aranceles para que el contrario no haga competencia, lo que estamos primando es lo malo, no precisamente lo bueno. Ese es mi problema de fondo. Por eso los aranceles no me gustan nada. Lo que pasa Víctor que eso, Manuel, Ignacio. A mí me parece que esto no se sabe cómo va a terminar. Sí, lo que sí sabemos es que los perjudicados en el bolsillo vamos a ser siempre, como es habitual, los ciudadanos. Creo que la Unión Europea ha estado obsoleta desde hace muchísimos años y, en consecuencia, esto es una situación que debe de resolverse bajo una buena negociación, partiendo de la premisa de que a veces hay que bajar la guardia y para bajar la guardia hay que negociar más fuerte. Veremos a ver cómo termina el asunto. A mí me parece muy complejo. Tal y como lo ha explicado antes Luis, lo ha explicado muy bien, parece más sencillo de lo que a mí humildemente creo que es. Yo creo que esto es mucho más complejo y yo no estoy muy a favor de este tipo de negociación con aranceles tan duras. ¿Por qué? Porque creo que al final todos nosotros, el ciudadano de a pie, es el que va a tener que pagar estos aranceles de una manera directa o indirecta. Ignacio, luego rebate Luis. Sí, yo lo que veo es que Donald Trump y la administración norteamericana están moviendo el tablero político. Y es verdad que puede sorprender, pero es que el tema de los aranceles yo lo había anunciado en campaña electoral y él cumple con su programa electoral. Y entenderán los telespectadores que Donald Trump vela por los intereses o lo que él considera los intereses de los norteamericanos, de la industria, de las empresas norteamericanas y del balance comercial. Y eso implica, pues a veces, obstáculos y problemas. A mí sus formas no me gustan mucho, entre otras cuestiones porque parece que da cierta inseguridad, ¿no? Y cierta inestabilidad a los mercados. También es verdad que propagada está por los medios de comunicación de Occidente y por la Unión Europea, que de una forma bastante curiosa siempre llama la atención antes de que sucedan las cosas y lo hace de una forma bastante bochornosa. Nosotros de Vox lo hemos dicho muchísimas veces. Nosotros estamos en contra de los aranceles que perjudiquen, como no puede ser de otra manera, a las empresas, a la industria y a la riqueza española, porque Vox sí que ha nacido para proteger al pueblo español y proteger también, como no puede ser de otra manera, a las empresas y a la industria nacional. Lo que nosotros denunciamos, y yo quiero otra vez volver a denunciar hoy aquí, es que la política arancelaria, en sus diferentes formas y métodos y modelos, con cargas, gravámenes, impuestos confiscatorios, etcétera, etcétera, nos las hemos puesto directamente nosotros por la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es la que ha impuesto durante décadas trabas y problemas, gravámenes, aranceles de una forma u otra a la propia industria española y europea. ¿En forma de qué? El Pacto Verde Europeo. Lo hemos dicho muchísimas veces, limita la propia producción en base al fanatismo climático. ¿Qué supone el Pacto Verde Europeo? Pues paro, precariedad y deslocalización de empresas que se han ido de España o de la Unión Europea para irse a otros territorios. La ley de restauración de la naturaleza, determinados acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, importando productos sin los mismos requisitos fitosanitarios o socioeconómicos que sí que exigimos a nuestros productores nacionales o de la Unión Europea. En eso que llamamos competencia desleal. Entonces, claro, pues está muy bien denunciar lo que hace Donald Trump en tanto que perjudique a la industria europea, pero es que hemos ido nosotros directamente, incluso financiando con dinero público, es decir, con los impuestos de todos los españoles y de todos los europeos, este acto de suicidio colectivo, que es, por ejemplo, la competencia desleal estimulada, impulsada directamente por la Unión Europea. Esto es vergonzoso, hay que denunciarlo. Si los aranceles perjudican a la industria nacional, hay que denunciarlo. Sí, es propio de un dirigente que cree en el bien común y que quiere que le vaya bien a las empresas y a la industria que tiene, española, sin duda alguna. Pero claro, no se puede ser tan hipócrita. Y estos han encontrado un chivo expiatorio, que es Donald Trump y la administración norteamericana, pero no por los aranceles, esa es la excusa, sino por toda la parte ideológica, toda la parte doctrinal y ideas que quiere llevar a cabo Donald Trump en este mandato. Y lo dice sin ambajes. Sí, Luis y luego Francas. Bueno, brevemente, don Ignacio de Oces representa a Vox, me parece estupendo ese discurso. Yo lo voy a decir muy claramente, estoy enormemente a favor de los aranceles de Trump. Estoy enormemente a favor de cómo está imponiendo esos aranceles, cómo luego los quita, etcétera, etcétera, por una sencilla razón. Porque creo que Donald Trump no está solo buscando el bien de las empresas americanas, que por supuesto también, sino que creo que si Donald Trump tiene éxito en lo que está haciendo, entonces va a beneficiar a todo el mundo, porque si al final logra su objetivo final, que es
poner de rodillas a la China comunista, entonces lograremos todos que se despeje una de las mayores amenazas contra la libertad que existe. Sí, tiene razón. Pero si España empieza a comerciar más con China, ¿eso beneficia a España o perjudica a España? Es que tenemos un presidente del gobierno que lo que quiere es apartarse. Eso machaca a España. Machaca a España, precisamente, claro. Francas. Sí, no, a ver, es que, quiero decir, lo que ha dicho Ignacio, yo lo firmo en todos lados, me parece, sí, me cuadra bien, con un matiz, que además probablemente no lo escribe. Decíamos, es normal que un presidente quiera beneficiar a su economía y a sus ciudadanos. Menos el nuestro. Bueno, no, claro, el nuestro es normal lo contrario. Claro. Pero no está solo, el nuestro le ayudan bastante. Y en la Unión Europea parece que se apuntan más al nuestro que a otros. Eso estamos también de acuerdo. Lo que yo dudo es que la política seguida por Donald Trump esos 15 días beneficien a las empresas norteamericanas. Algunas beneficiará y a otras las ha dejado muy tocadas. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, se ha puesto aquí un ejemplo, y ya no lo pondré yo, el iPhone, con esos aranceles se va a freír espárragos de Apple, porque resulta que todos los componentes los compraba de China. Dices, hombre, lo que tiene que hacer Apple es reaccionar y empezar a fabricar componentes. Sí, pero eso no se hace en una semana. O sea que entiendo el producto final, pero en medio, Tesla, por ejemplo, pues los coches igual. O sea, hay cientos, porque desgraciadamente empresarios norteamericanos y españoles y de muchos sitios se han ido a fabricar allí por el chulete que era barato. Por cierto, contarles también, que se me ha olvidado comentárselo a nuestros espectadores, Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, se ha ido a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, justo unos días después de que dijera, este mismo secretario dijese que sería como cortarse el cuello el hecho de que Sánchez viajara a China, como así hizo la semana pasada. Por cierto, ya lo saben, ya lo sabrán a esta hora, lo habrán leído, Santiago Abascal, que se ha visto con Giorgia Meloni este fin de semana y así lo ha dado a conocer a través de las redes sociales con ese mensaje que el presidente de Vox ha publicado. En Roma siempre bien recibido, unas horas muy interesantes para intercambiar impresiones con una excelente amiga y aliada. Un tuit que acompañaba de la propia imagen con Giorgia Meloni, ese selfie que se produce además horas después de que Sánchez se haya ido a China para mantener un encuentro con relaciones comerciales, mientras que Giorgia Meloni ha apostado por negociar directamente con Estados Unidos. Y en Ecuador, este domingo se han producido elecciones presidenciales. De hecho, en nuestro país miles de ecuatorianos estaban llamados a votar tanto en Madrid como en Barcelona en estas elecciones presidenciales. Ha ganado Daniel Noboa en esa segunda vuelta de las elecciones celebradas con más de 11 puntos porcentuales con respecto a su rival, que era la candidata correísta Luisa González, que por cierto ha denunciado un fraude electoral. El más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Aquí hay que ser muy claro, son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. Yo sí que veo Daniel Noboa ha querido responder a esas acusaciones de fraude, asegurando que le parece penoso que con más de 11 puntos de diferencia Luisa González se atreva a lanzar esas graves acusaciones. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador, este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de lo que ellos tuvieron. Me parece penoso que con 11, 12 puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos.
Y nos quedamos sin tiempo ya para comentar precisamente lo que ha sucedido en Ecuador, aunque creo que esta mañana con don Luis del Pino han tenido tiempo para poder debatir esta cuestión. Antes de despedirnos, contarles que esta mañana madrugábamos con la noticia de que había fallecido Mario Vargas Llosa a los 89 años de edad. De hecho, sus hijos así lo hacían público a través de un comunicado. Ya saben que él fue Premio Nobel de Literatura, que nació en Perú, aunque aquí en España era muy conocido. De hecho, entre sus principales libros destaca La ciudad y los perros. Hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos, que pasen un feliz lunes y le vemos mañana puntuales a las 12 para seguir dando caña. Adiós.